Suscríbete a la Panterita. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, Bruno. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. En segundo se suma Dani Chun. Según la información que se maneja es que Jorge Arias, el caso Jorge Arias se habría solucionado. Que Junior de Barranquilla recibió aparentemente el dinero del Olimpia. Estamos esperando confirmar la noticia con dirigentes del Olimpia, con las fuentes directamente. Y esto le permitiría al Olimpia volver a fichar. Claro. Volver a la carga, ¿verdad? Con Tiene jugadores. tiempo hasta el 24 de febrero en el ámbito local y un poco más tarde en el ámbito internacional. Pero lo que interesa es que pueda jugar los dos torneos, entonces tiene tiempo más de una semana para el viernes 24, que es el otro viernes recién que cierra el libro de pase. Recordemos que tenía dos jugadores casi con el contrato a firmar, ¿verdad? Lo que había manifestado en aquel momento dirigentes, el volante y el defensor central, estaban como para venir. Sí, pero sería un problema menos y un problema económico grande, ¿verdad? Porque son más de $300,000 que según los datos Olimpia habría pagado, ¿verdad? Y con esto soluciona. Evidentemente es una gestión que la encabeza, según lo que me dicen, es Oscar Vicente Escabone. Y por supuesto el presidente del Olimpia. Claro, en nombre del Cardona. club y Escabone como uno de los aportantes. Claro. Y ahora vamos a qué es No lo sé que... si es aportante directamente o gestor. Con otra persona. Sí, porque no podían hablar, nos decían, con la gente del Junior de Barranquilla. Sí, Pero pues ya estaban muy enojados. Sí, pero evidentemente se consiguió entonces el dinero completo o es otra vez a plazos, establecieron plazos de pago. Eso es lo que estamos averiguando ahora. Pero sería una novedad importante para el hincha del Olimpia. Y vamos a lo siguiente, claro, Sí. a eso justo te iba a decir eso, Bruno. ¿Qué es lo que quiere fichar Olimpia? Y es evidente que quiere fichar una especie de enganche. ¿Te acuerdas que alguna vez debatimos? Nos decíamos uno con las mismas características de Derly, porque Derly es irreemplazable prácticamente, pero sí uno que pueda también tener desequilibrio cuando el equipo rival se cierra, cuando necesitas alternativas ofensivas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo de Cecilio Domínguez en su momento? Después el mismo Cerrati descartó. Muy caro. Muy caro. Claro, lo que pasa, Fabio, cuando vos estabas de vacaciones y salió lo de área de vuelta, Sí. ahí revelaron que tenían cerrado con un enganche y con un defensor central. Y que por este tema del club colombiano, eso se frustraba. Se había hablado ya no podían. de Rodney Redes, ¿recuerdan? Se había hablado de Sí. él, pero el que más sonó con fuerza últimamente y que a los hinchas de Olimpia les agradó bastante escuchar es el nombre de Cacu Romero Gamarra. Cacu Romero Gamarra, inclusive sonó el nombre de Cecilio Domínguez. Sí. Y después el zaguero central, el colombiano Romaña. Romaña, que en su momento fue ofrecido también a Cerro Porteño, ¿verdad? Sí. Que es raro que no le haya fichado a él, ¿verdad? Porque Cerro sigue necesitando el famoso zaguero central. Nos olvidamos un poco de ese caso, pero Cerro hasta ahora no fichó el zaguero central. Y se está acabando el tiempo. Inclusive se había hablado de que con la llegada del nuevo técnico, que en este caso es el argentino Saba, se iba a anunciar el fichaje de un zaguero central. Sin embargo, eso no ocurrió. Ajá. Y se está quedando Cerro con eso que de alguna u otra manera su ex técnico ya había explicado. Bueno, si no viene nadie, nos quedamos con Del Valle, otros chicos, Piridamota ante una alternativa, otra alternativa forzada, decía Beto Espínola. Pero lo cierto es que Cerro no trajo a nadie en reemplazo a Alexis Duarte. Bueno, voy a leer textualmente, voy a pedir autorización. Sí. Ah. Atención, Twitty. Ponemos, por favor. Subime acá el volumen, por favor. Gracias, Ariel. Ariel Vera. Ariel Julián está de reposo. Mañana, Dios mediante, va a volver. Jueves me dijo. Al jueves. Jueves me dijo. Bueno, mira que le agarró chikungunya a él. La pasó mal, sí. Pero está mejor, está mejor. Ya pasaron los días terribles. Sí.
presidente Miguel Cardona del Club Olimpia confirma a ABC Cardinal que no hay nada firmado aún con el Junior de Barranquilla. Son negociaciones y no cierran. Pero por lo menos ya ahora hay comunicación que antes estaban cerradas. Voz oficial, repito, me autoriza el presidente del Club Olimpia para publicar esto. Es lo que nos acaba de decir el licenciado Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y voy por otro anticipo. Atención, Twitty también. Seguimos, Arielito. Seguimos en racha, hermano querido. Acá tenemos la información clara y concreta. Tenemos los famosos anticipo. Exclusiva. Exclusiva. Gracias. Caso Cacu Romero. Caso Cacu Romero. 2 puntos. Caso Alejandro Cacu Romero Gamarra. Así se le identifica mejor, ¿verdad? Sí, Cacu Romero Bueno, Gamarra. Cacu Romero Gamarra. Cacu Romero Gamarra. Cacu Romero Gamarra quiere salir de su actual club, pero la cláusula es de $4 millones. Vía Ramiro Aranda, por favor, Twitty. Aninde celoso, Twitty. Tranquilo. Cacu Romero Gamarra, no seas celoso, Twitty. Para el amor hay espacio en todos los lugares. Cacu Romero Gamarra quiere salir de su club, pero la cláusula es de $4 millones. Repito, esto está confirmado. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ya se suma Chun, Dani y... ya se suma Dani, perdón, Fabio y Federico. Entonces no está cerrado lo de... No. Está como decía el presidente en el mensaje que te envió, y como no estaba la semana pasada, por lo menos hay negociación. No, porque la otra vez el oído era sordo por parte de la gente colombiana. No llegaron los términos para negociar por parte de Olimpia porque no escuchaban. Por lo menos hay negociación, pero todavía no cierran. Claro, lo toma Johnny al presidente de Olimpia el domingo, Sí. Después de la victoria ante Tacuero, y ahí decía él, está enojado el presidente, decía, por la gente de Junior. Sin embargo, 48 horas después prácticamente, esto cambió, porque aquí estamos hablando de puertas que estaban cerradas, ahora están abiertas. Pero atendé esta parte, yo creo que esto es clave, Fabio. Sí. Es cierto, hay un esfuerzo de la comisión directiva y un esfuerzo de Cardona, Escabón, este equipo que está trabajando. Pero lo que me dice el presidente de la Olimpia es, son aún negociaciones y no cierran. No cierran. Pero después, ¿qué te dice al final? Pero por lo menos que hay comunicación que estaban cerradas. Ahí está, se abrieron las puertas de algo que parecía imposible. Con el enojo, con la rabia, no le importaba al presidente quién era culpable de esta situación, y a esta actual directiva le estaba negando la posibilidad de charlar. Y lo de Cacu Romero Gamarra es imposible. $4 millones no lo paga ni Libertad. Y los en estos árabes no momentos. son No. están a decir, sabe que Pagano tipo Ramón Sosa Gimnasia, ¿no? No. A las Ponele. 12, conferencia de prensa de Aldo Bobadilla. Yo supongo que va a ser para decir me voy o renuncio. O dejaré, no sé, que el presidente de la APF decida. O la otra alternativa es decir, no, quiero mi revancha, esto es un proceso. Voy a dirigir la selección sub-17 y si ahí no va bien las cosas voy a renunciar, pongo mi renuncia a cargo del presidente. ¿Qué esperan ustedes? A mí no me sorprendería sinceramente de que sí puede haber autocrítica en el sentido de decir que
va a asumir la responsabilidad de lo que pasó, que para mí no es suficiente con eso, y decir que dentro de un mes y medio se tiene el sub-17, que está el siguiente proceso. Es lo que hablábamos ayer. El coordinador de selecciones menores es Aldo Bobadilla. El que se puso en la sub-20 es, en la práctica, después de la teoría, es el mismo Aldo Bobadilla. El que se nombra en la sub-17 es el mismo Bobadilla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si renuncia, renuncia el coordinador, el técnico de la sub-20 y el técnico de la sub-17 a la vez. ¿Qué es lo que va a pasar? Y aparte que estoy viendo estas imágenes, me estaba contando Gerardo que se le prohibió hablar a los jugadores. No sé por qué ya otra vez. Qué increíble. Y porque seguramente hoy Aldo Bobadilla pues va a tener que dar la cara. Sí, pero vamos Aldo va a dar la cara y si no, yo no estoy de acuerdo. Vamos a escuchar a los chicos, no importa que con esto van a crecer, ¿verdad? Que entiendan que hay momentos de fracaso, claro, de y que tienen que dar la cara, que tienen que hablar con la prensa y que esto es gimnasia, es parte de su profesión. Y es lo que le va a permitir porque avanzar. Porque si se va del extranjero, Fabio, discúlpame, sí. Le van a encarar, le van a preguntar cosas, ¿verdad? Yo creo que le bajaron línea, y no me extrañaría si el propio cuerpo técnico, que le ya no se habla al llegar al aeropuerto, que no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Para que alguien nos diga, como pasó alguna vez, fuimos muy defensivos y todas esas cuestiones que a veces el jugador sin pensar dice y que termina denudando una cuestión en cuanto a lo del cuerpo técnico, ¿verdad? Me parece que por ahí vino la mano, no habla ni un jugador, habla el técnico, seguramente en alguna entrevista hablará un jugador porque ya retornan a sus clubes, ya dejan de pertenecer a este núcleo, pero me parece que la orden o la sugerencia, entre comillas, vino del propio cuerpo técnico conociendo el tema de lo que tiene que ver con Aldo Bobadilla. Bueno, vamos a repetir esto, Federico, porque me parece muy importante, porque se generó... Yo me quedo, Bruno, con el tema, por lo que tú recién acá de mi amigo, se sabe mucho de Olimpia, me quedo con el tema, no cierran. No cierran. Sí. ¿Hasta cuándo dijiste que tiene tiempo? 24. Acá me dice que no va a dar tiempo para... 24 es... de febrero. No da el tiempo, ¿verdad? El otro viernes, no va a dar el tiempo, me dice aquí, para el... Pero de que hubo un avance... me dice que Olimpia va a arreglar sí o sí eso, ¿verdad? Para no tener problemas en el futuro. Pero está contra el reloj. Pero está, lo de los refuerzos no va a llegar. Sí, no, yo te digo, acá autorizado por el presidente del Club Olimpia, no hay nada firmado. No hay no aún nada firmado, dice. No aún nada firmado. Son negociaciones y no cierran. Por eso. Pero que hay apertura, hay comunicación que estaban cerradas antes. Así. Estamos hablando del caso Jorge Arias. Olimpia no se arregló el caso Jorge Arias. Junior de Barranquilla, que era lo que no se había negociado. La negociación está, pero esta no va a llevar a que pueda levantarse antes del 24 y traer los refuerzos. Así que no van a venir los jugadores. Y confío mucho en la gente que me dice que me parece que va de acuerdo a la última parte del mensaje cuando habla de negociaciones, sí, pero que las mismas no cierran. Así está el tema. No cierran. Y el famoso central de Cerro, perdón que mezclemos un poco la cosa. Hoy tenemos Champions, estamos esperando la conferencia de Bobadilla. Está viniendo el central. ¿De Cerro? Sí. Viene. La otra me dijeron que había uno muy bueno, pero que parece que se había enfriado. Ahora me ponen de afuera me ponen, que sí que va a venir más de uno. Lo que nos pregunté si los dos son centrales o son dos jugadores, uno de ellos central, pero me ponen que de afuera son. Pregunté si era argentino, me puso de afuera son. Quiere decir que va a venir más de un jugador. Bueno, perdón que sea un poco insistente, pero le pido a Twitty, por favor, esta frase textual. Oficial. Miguel Cardona, entrecomillado. Son aún negociaciones y no cierran. Esta es la frase clave. Sí. Repito, voy a repetirle a Twitty, por favor, entrecomillado, porque esto es lo que nos dice Miguel Cardona en las 7:30 AM, vía producción, vía mensaje acá. El mensaje es directamente, le envío yo un mensaje, él me contesta y le pedí autorización para poder publicar, por supuesto, como corresponde, ¿verdad? Y es lo que nos dice el presidente. A vos también te envió una de tus fuentes de Cardona. Casi el mismo texto, sí. Bueno, voy a repetir, por favor, porque esta es la parte central, Twitty. Miguel Cardona, entrecomillado, son aún negociaciones y no cierran.
sobre el caso Jorge Arias. O sea, en realidad no es Jorge Arias. Junior de Barranquilla Olimpia. barra Jorge Arias, para que se entienda, ¿verdad? Claro. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, un saludo para todos. Bueno, ¿estás escuchando, Dani? Sí, claro. Bueno, no se cerró. Te voy a leer vos que sos hilás un poco. Se arregló lo de Arias, le pregunto al presidente Cardona. Sí. No, aún no hay nada firmado. Abajo escribe, son aún negociaciones y no cierran. Más abajo escribe, pero por lo menos ya hay comunicación que estaban cerradas. Puedo publicar textualmente, presidente, el mensaje, le digo. Adelante, puede hacerlo, me dice. ¿Por qué te habría colocado la última frase o el último párrafo si es que no quería mantener el fuego de la esperanza durante los 10 días siguientes? Bueno, pero nosotros queremos encontrar cosas y vos me preguntás otra vez, yo te pregunto. No, eso se llama su pregunta una fue, retórica. claro. No, pero yo no tengo. Es la misma no conclusión, tengo no, paciencia. Vos que hilás fino Pues y que querés la misma conclusión. Que tengo paciencia. No, creo que vamos por el mismo Estoy camino. caliente con el tema sub-20 y me viene otra vez. yo estoy contentísimo. Es como le decía al No, a mí mecánico, me- hermano, ¿qué problema tiene acá mismo el motor de mi auto? Y me dice, Ya, Dani, ¿sabes yo qué? le- Acá yo te... revisá un poco vos, mirá un poco vos con tu ojo, vos qué pensás, que si vos ves, no. Pero yo te digo, o sea, lee el mismo texto sin el último párrafo. El último texto dice, pero por lo menos No, ya... eso no leas, dice. No leas eso. Bueno. Sin eso dice. Sí. pero- Pero me putean otra No, vez. no, Además, no. yo traigo Federico, vos te das cuenta. ¿Sabe que por el qué yo, mensajero siempre sabe sale por qué mal yo parado? salto? Porque yo tengo la misma... Bueno, voy a leer otra vez entonces. El percepción primer de- párrafo querés que lea. Solo eso. No, Bueno. lee todo menos el último párrafo. Bueno, no aún nada firmado. La pregunta, ¿se arregló lo de Arias? No, aún no hay nada firmado. Son aún negociaciones y no cierran. Si ahí terminaba el texto de Miguel Cardona, Ujú. acá dice, señores, gente del Olimpia, No se va a arreglar. este plantel es el que va a pelear el torneo Apertura y la fase de grupos de la Libertadores, punto. Pero el propio Cardona, ¿qué te escribe en el último párrafo? Pero por lo menos ya hay comunicación que estaban cerradas. Bueno, eso y 10 días, que en el fútbol es una eternidad, Sí. porque son 10 días los que quedan de hoy hasta el cierre del libro, hace que todavía se especule, mira si viene fulano, mira si viene Mengano, porque esa es la idea del Olimpia, porque Olimpia no tiene urgencia para destrabar lo de Arias si es que dice, cerramos plantel y vamos 6 meses. Por eso yo creo que es mandar un mensaje que te autoriza para que se publique y para que podamos debatir y para que el hincha del Olimpia pueda digerir, es porque todavía no cerramos la puerta de que alguien o algunos, como decía Federico, hablando en plural, puedan venir para reforzar a un equipo que todo bien es lo que analizamos el partido contra Tacuarí, contra Luqueño, pero sabemos que la Libertadores es otra bestia. Es otro salto de calidad que necesitas hacer. La Dirección de Árbitros del Fútbol Paraguayo emitió hoy sus consideraciones sobre la tercera fecha del campeonato. Vos tenés, Ariel, por favor, la jugada de Derlis González. Adelantamos esto. Para la Dirección de Árbitros no fue penal contra Derlis González. Adelante, por favor. En un ataque dentro del área, el árbitro marca penal y describe que observa una carga ilegal por parte del defensor. El VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de un potencial no penal, por lo que decide invitar al árbitro a una revisión. Una vez analizadas las imágenes, el árbitro decide mantener su decisión inicial de tiro penal. En las imágenes se observa de que ambos jugadores forcejean por la posición y el delantero aprovecha dicho contacto y posteriormente se deja caer, no configurándose ninguna situación de falta. Incorrecta interpretación del árbitro. Bueno. Creo que en la... Buscame, voy a hacer un tipo Chun. La última parte un poco poner. Pero ese no es me está copiando Chun también ya ahora. No, ¿Por no, qué? no. Porque y es mi estilo. No, Yo le digo, nada. buscame por la última parte. Pero vamos a tratar. vos sabés, yo te dije, leen por la última parte, te dije, pero después Federico trajo una información importante. Él dijo, sí, con lo que dice el presidente, que hay puertas abiertas que no había antes, es que se va a arreglar lo de Junior, pero que Pero- no habría tiempo.
Pero, Claro, y ahora tengo más información también, pero ese no cierran, para mí tiene otro... para Claro, mí ese, es como yo creo que- ese párrafo debe Claro, pero para por- mí que claro. está medio descartado el tema de, No, ya. Claro. de algo Sí. rápido. Claro, pero lo que digo es, si terminaba allí, nadie iba a salir a criticarle a Cardona. Voy nomás también de que el que emite el mensaje lo hace con una intención. Pero mira, Chunque, es muy descriptivo lo que él dice en el segundo. Y lo que yo traje no vale, veo, Fabio. No, Porque acá claro. dice, mira, son aún negociaciones y no cierran, dice. O sea, no están cerrando No, ahora. yo lo que creo que el presidente para mí en ese mensaje es prudente. Trata de ser prudente, no transmitir tanta euforia en decir estamos a punto de arreglar o falta poquito. Él dice O por ejemplo, no cierran. ¿Sabes que cuando a mí me escribió no aún nada firmado? Yo dije, entonces, Y ese. pero después me escribió lo siguiente, ahí yo dije, no, un momentito, freno. Porque si se quedaba, vamos a hacer el ejercicio chun. Vamos a quedarnos con lo primero nomás. No, aún no hay nada firmado. Si vos te quedas con eso. Cuando, pues, cuando un dirigente te dice eso es porque ya está cerca. ahí ya ¿verdad? está, es falta de Ya está, firmar falta nomás. firmar. Pero, pero como a veces Yo también la misma tuve, la misma. siempre le explicamos Sí, a la sí, sí. gente cuando no se firma, inclusive a veces se firma y cae la operación. Y preguntarle a A Danilo Danilo Santa Santa Cruz. Cruz, preguntarle. Tres clubes. A Danilo Santa Cruz que está Por eso, desocupado por eso. ahora. Exageraron la APF. Bueno, tenemos tantos temas. Che. Estamos Pero- adelantando pero un poco para- los Yo títulos estoy para que averiguando la el tema, gente... estoy averiguando el tema del Cerro. Por favor, Federico. Si son dos jugadores, uno de ellos zaguero, o si son dos zagueros los que vienen. Porque me dijeron, son de otro país, de afuera. Yo pregunté si eran de Argentina, me dijo, de afuera son. Quiere decir que al decir son dos. Mínimo, porque si Sí, era es uno que- me iba a decir de afuera es. En el caso de Cerro realmente necesita dos zagueros, uno para ser titular y el otro para ser backup de Claro. las sagas Suplente. titular. Claro, y lo de... Está Gerardo, muchachos. No, pero para cerrar lo que es la primera vez que en la era Ever Aquino el video dice incorrecta decisión. Porque acá fui muy crítico en el tema de los dos videos de las primeras dos fechas. En esta, bueno, el famoso no le queda otra. Y esto seguramente hará que Ojeda, que venía pitando, porque Ojeda pitó en la primera fecha Cerro Ameliano, en la segunda pitó Luqueño General Caballero, y en esta tercera había pitado Olimpia, ¿te acuerdas? Bueno, inviable absolutamente venir a Paraguay. Cacu Romero, mucho dinero. Los árabes lo aman. Cláusula de 5, dice 4 acá, de buenísima fuente, Wilson, me dijeron. Es más, tengo los chats, pero no puedo hacerlos públicos, ¿verdad? Bueno, vamos hasta Gerardo, por favor. Hoy hay Champions League, muchachos. Hoy hay fútbol elite, fútbol champán, como le llaman otros. Fútbol caviar, como dicen. PSG, Bayern Múnich, 5 de la tarde. Y Milan, Tottenham, 5 de la tarde. Mañana, Brujas, Benfica. Y el partido destacado, Borussia Dortmund, ante el Chelsea. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Aquí APF, donde el técnico Aldo Bobadilla, que por otro lado llegó esta mañana la delegación proveniente de Sud-20, proveniente de Colombia, donde estuvimos ahí con las cámaras de ABC TV, ABC Cardinal, y expresamente la gente de prensa de APF nos pidió que no hablemos con los chicos que fueron recibidos por familiares y no dejaron que hablemos con los chicos, y dentro de un instante va a hablar el técnico Aldo Bobadilla. Vamos a esperar qué ruta van a tomar a partir de ahora, si va a ser coordinador general, si va a trabajar con los chicos de la sub-17, si va a seguir al frente de esta categoría, que fue un rotundo fracaso al quedar eliminado una vez más fuera de un mundial. En fin, en segundos estimo y espero que sean puntuales, cosa que últimamente no se estila cuando convocan la conferencia de prensa, para que esto arranque. Voy a mirar un poquito, voy a levantarme a ver qué movimiento hay. Buen día, ¿qué tal? ¿Cuánto, Cesarito, cuánto se va a demorar? ¿En punto va a venir?
Ya está aquí el profe. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, ya se encuentra aquí en la sede administrativa de la APF el profe Aldo Bobadilla y, repito, aguardamos por él para que esto arranque conferencia de prensa y hay un cartel enorme que dice Albirroja Sub-20 y, claro, se va a explayar, me imagino, del fracaso que fue la participación de Paraguay en este último sudamericano selectivo del Mundial de Indonesia. Llámela, Johnny, por favor. Sí, gracias, Gerardo. Quedamos atentos ahí, por favor. Perfecto, señor. Quedamos atentos ahí. Bueno, dos centrales vendrían a hacerlo. Uno para ser titular y otro para ser suplente. Que ¿hace cuánto que nosotros dijimos, cuando se hablaba solamente de un central, no, que Cerro necesitaba dos centrales? Dos, sí. Dos centrales necesita. Porque es una cuestión matemática. Sacando a Pulpito, que es una venta, Cerro se desprendió de dos centrales, Rolón y Riveros. O sea, vos cuando haces un cronograma y tenés en la pizarrita, habrán colocado Patiño, Duarte y abajo Rolón, Riveros para el 22. De repente se borraron 3 de los 4 nombres para decir, bueno, pero el otro cupo vamos a utilizar con el juvenil, ya sea del Valle, Quintana, pero igual seguís necesitando más de uno. Cerramos con la gente de ABC TV, muchísimas gracias. Quiero hacer una pregunta rápida, a ver quién le pega en el clavo, muchachos. Arranco contigo, Fabio. Fabio, Señor. ¿Qué crees que va a decir Aldo Bobadilla? Que va a seguir el proceso. Lamentablemente. Va a decir que asume toda la responsabilidad, la culpa, que no creo que use la palabra fracaso. No creo que use la palabra fracaso y esto va a continuar. Federico. Hago mía la palabra de Fabio, no creo que haya palabra fracaso. Tampoco va a decir que va a continuar porque lo va a dar por hecho. Quizás si le preguntan, va a decir que está en manos de la APF, pero que de él no habrá nada de acción como para no seguir con lo de la Sub-17. Me parece que va por ahí el tema. Dani. Habla de una primera fase, un desgaste en la segunda fase, varias cosas que suelen decir los técnicos. Perdón, Federico, entonces para vos continúa. Sí. Dani. Yo creo que va a decir que estuvieron cerca del objetivo, que hacía 2 sudamericanos que no se clasificaban ni siquiera al hexagonal, que se llegó con vida a la última fecha, y después va a citar cosas que son verdaderas. La malaria del fútbol local, que los clubes no le dan pelota a las inferiores, que la PF tiene que imponer con un reglamento que no tienen pie ni cabeza, pero que lo hace porque si no, no hay forma. Y capaz lo que va a decir es que después de la Sub-17 deberían replantearse lo que ayer marcaba en peligro de gol. O sea, Robert Harrison como cabeza no puede permitir que vos tengas un coordinador que otra vez el seleccionador de la 20 y la 17. O sea, vos otra vez el que te autoevaluás en el trabajo. Entonces capaz diga, yo voy a dirigir la Sub-17 y después vamos a ver si quedo como coordinador, si quedo como la de 20, o decir, yo me quedo como coordinador y vamos a ver quién va a ser el seleccionador de la Sub-20 o el de la Sub-17, pero yo creo que a corto plazo no va a cambiar mucho. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se viene con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. A ver, Johnny, ¿estás en línea? Bruno, buen día, saludos para todos. 30 segundos, Johnny, porque está arrancando lo de Bobadilla, por favor. Contanos el caso de Arias, se diste también a una información complementaria. Escuchaste todo lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, señor. Y es muy importante, Bruno, el hecho de aclarar que no se firmó nada, que el propio Jorge Arias me decían que llegó a conversar con la gente de Junior para volver a restablecer la comunicación Olimpia y el club colombiano.
Ah, perfecto. O sea, Jorge Arias intermedio. Perfecto. Intermedio, exactamente. Gracias, Johnny. Ya ampliamos. Arranca la conferencia de prensa Aldo Bobadilla. Muy buenas tardes. Arranca la conferencia. Bienvenidos a la Casa del Fútbol Paraguayo, como siempre acostumbramos decir. Abrimos la conferencia de prensa del técnico de la selección paraguaya sub-20, el señor Aldo Bobadilla. Pasamos directamente a las preguntas. Pedro Torres Insprana, Tigo Sports. Buenos días, Aldo. Buenos días a todos los presentes. Quisiera consultarte de entrada, ¿se obedece a algo en particular el llamado a conferencia de prensa? Y si no es así, ¿qué redondeo o explicación podría dar usted a lo que ha sido el Sudamericano Sub-20? No, me parece que lo que obedece es, buenos días para todos, obedece el hecho de... No, me parece que lo que obedece es, buenos días para todos, obedece el hecho de atenderle a todo como se merece, de dar una explicación de lo que sucedió en la Sub-20, en el Sudamericano, más que nada. Por eso me parece que la APF, el Departamento de Prensa, organizó esta conferencia de prensa como debe ser, para dar un poquito explicación y la cara en lo que sucedió en el Sudamericano. Gerardo Figueredo, ABC Cardinales, 7:30 AM, ABC TV. Buen día, profesor Bobadilla. Después del fracaso que se tuvo con este seleccionado, ¿usted está en condiciones de seguir al frente? ¿Hay un proyecto aún? ¿Hay un contrato? ¿Cómo viene esta situación? Mira, nosotros tenemos contrato al término de los dos sudamericanos y vamos a respetar eso. Evidentemente uno no está bien por lo que sucedió, estamos dolidos, estamos insatisfechos, muy lastimados, hasta diría yo defraudados de lo que sucedió, teniendo en cuenta la gran primera fase que tuvimos, teniendo un grupo tan difícil, donde a priori Paraguay quizá no era candidata a clasifica, en 3 partidos logra la clasificación y después fuimos a Bogotá y lastimosamente fue un Paraguay totalmente diferente a lo que vimos en la primera fase. Mario Recalde, Canal 9, C9N. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bueno, consultarte primero que nada, ¿por dónde podría haber pasado no sé si llamarle debacle, porque también tuvieron una gran participación al inicio de lo que fue el Sudamericano, pero fue de más a menos nuestra selección, algo que sorprendió bastante a todos, porque llegamos a derrotar a una selección como la de Argentina, empatamos en el inicio contra Colombia, que también era la selección local. Entonces, un análisis si nos puede, por favor. Sí, el fixture de entrada en la primera fase era muy complicado, mirando que se jugaba cada 2 días por los rivales que teníamos, el anfitrión y Argentina, que siempre es candidata. Perú y nosotros éramos los equipos, selecciones que más apretados estábamos en el fixture. Y era un poco complicado decir que íbamos a tener chance. Nosotros sí teníamos mucha esperanza, mucha fe con eso. Logramos clasificar. Fuimos certeros, por momentos fuimos ordenados, por momentos jugamos buen fútbol. Y cuando fuimos a Bogotá, evidentemente quizás no sirva mucho de excusa, pero los 2 primeros partidos, hasta el primer partido de Brasil, la altura no costó mucho cambiar el aire, no costó mucho la recuperación, tiempo y distancia del balón también nos costó mucho. El partido a ganar siempre fueron los rivales directos, que me parece que eran Venezuela y Ecuador en el inicio y en el final, y de repente buscar algún resultado de vuelta positivo contra las otras selecciones. Teníamos mucha fe, mucha confianza que iba a ser así, porque arrancamos muy bien y fuimos y lastimosamente no pudimos lograr lo que tanto esperábamos. Kevin Ledespa, Canal 13, Unicanal, Deportes 1. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Le quiero hacer 2 consultas. La primera, y hablando un poquitito del Sudamericano, ¿qué sentiste en tus dirigidos? Porque se prepararon muchísimo tiempo para llegar a este Sudamericano y el resultado evidentemente no fue lo esperado. Y lo segundo, quiero ir un poquitito más de ahí. Si no cree que el reglamento de Primera División, del juvenil,
que tiene que ingresar obligatoriamente, termina hasta, si se quiere, siendo contraproducente, porque el fin es potenciar al seleccionado juvenil y eso por ahí no se logra viendo el resultado. Los chicos no terminaron bien, evidentemente, porque había mucha expectativa, mucha confianza, mucha esperanza, hubo mucho apoyo de la dirigencia, del Consejo Ejecutivo. El propio presidente estuvo constantemente con nosotros allá, apoyando, teniendo mucha confianza y fe a lo que nosotros queríamos lograr, y al no lograr la posibilidad de ir a un mundial, el dolor es muy grande. Teniendo en cuenta, sobre todo, independientemente de que el objetivo principal era clasificar al mundial, era de repente seguir un proceso de 17, 20 y a la mayor, porque los chicos que tienen selección y son mundialistas, y hablamos coincidentemente de la última selección sub-20 que clasificó al mundial, hoy es gran parte de la base de la selección mayor. Entonces, la necesidad de que la 20 vaya al mundial era muy grande, porque es el relevo, es el sustento de lo que tendría que ser la selección mayor dentro de 4 o 5 años, con categorías de la 2000, 2001, 2002, hasta 99, diría yo, fusionando un poco estos chicos que tienen esa posibilidad, porque los que están en algún momento ya no van a estar, y tienen que dar la cara a los jóvenes que hoy tienen esa edad para dentro de 5 años o 4 años, ¿por qué no antes?, formar parte de la selección mayor. La idea era fortalecer ese proceso. Es diferente jugar una eliminatoria siendo mundialista en una sub-20, y es diferente jugar un mundial siendo jugador sub-20 y sub-17 mundialista. Y en base a lo que hablas de la regla, bueno, el año pasado se volvió a abrir esa posibilidad. Independientemente de la regla o no, me parece que, y no es excusa, más bien siempre fue un pedido nuestro, que los clubes evidentemente tienen mucha responsabilidad, los jugadores deben poder exigirse un poquito más, los jóvenes sobre todas las cosas, y tratar de jugar en primera división de manera temprana, no solamente por la regla. Ayuda mucho el hecho de la regla para que se les mire un poco a los chicos, para que se le vea de una manera diferente. Paraguay fue una de las selecciones con menor promedio de jugadores jugando en primera división. Muchos chicos primera vez jugaron en estadio lleno, muchos chicos primera vez tuvieron la posibilidad de enfrentar a selecciones muy fuertes con un estadio lleno, con jugadores de otra calidad, jugando en el otro continente, y no era fácil de repente para muchos venir de competir en la sub-19 o en la reserva, muy pocos en primera, enfrentar a selecciones con jugadores de mucha calidad, ya con más de 50, 60 partidos en primera, tanto incluso la propia Venezuela tenía jugadores que ya habían jugado eliminatorias con la mayor. Daniel Troche, Megacadena 780 AM. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Aldo, ¿por qué pensás se dio este rotundo fracaso de nuestra sub-20 después de la primera etapa que tuvimos y ver qué podíamos hacer? ¿Pensás fue jugadores, falta de apoyo un poquito más, o fue inoperancia del cuerpo técnico? Si hay autocrítica, evidentemente. ¿Qué pensás puntualmente en ese sentido? Y lo otro que le quiero consultar específicamente de los partidos, ¿por qué cuando estamos en ventaja tendíamos a retrasarnos y dar un poquito esa ventaja, que el rival nos empate o incluso nos gane? Primero que nada, voy a arrancar por la última pregunta. Nosotros nunca mandamos el equipo para atrás. Y esa es una respuesta, por ejemplo, que busqué mucho contra Colombia, por ejemplo, y el propio Venezuela, ¿verdad? Nosotros dimos una imagen de lo que fue lo de Sur, un Paraguay que proponía mucho en campo sintético. Aquí en un estadio que quizás no tenía el piso ideal, pero Paraguay siempre propuso, jugó. Hicimos, como dijo un colega tuyo anteriormente, un buen proceso con ellos, no quizá con el tiempo suficiente porque algunos ya estaban en primera y no podíamos tener los microciclos completos, y fuimos allá y siempre la orden fue de jugar para arriba, y contra Venezuela, como dije anteriormente, y contra Colombia, sobre todas las cosas, nos costó mucho el tema del cambio de aire. Eso nos costó muchísimo. Y evidentemente la responsabilidad total de lo que sucede negativamente siempre es del entrenador. No voy a ponerle excusa a los chicos porque yo lo que quiero es que ellos sigan creciendo. Una de las cosas que más quería
aparte de clasificar a los mundiales, que se han observado de manera diferente por sus clubes, que jueguen en primera división, que vayan creciendo. Es muy diferente tener un chico de 20 años antes de cumplir 21 años con 50 partidos en primera, ya con posibilidad de ser llamado a una futura selección mayor o una futura transferencia. Me parece que eso ayuda mucho al crecimiento del fútbol paraguayo a nivel de clubes y a nivel de selección. Matías Lugo, Ñandutí Deportes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes también a todos los presentes. Quería consultarle sobre su balance en cuanto a la rotación que hubo a lo largo de todo el sudamericano. En su momento contra Brasil ya clasificados, se vieron jugadores nuevos y también las decisiones de los cambios. En el último partido específicamente hubo un episodio con Diego que hace el gol, Paraguay necesita ganar y como que no tomó muy bien ese cambio. ¿Cómo usted hace, juntando todo eso, el balance en cuanto a la rotación y la toma de decisiones? Gracias. Rotación no buscamos. En la época de observación sí hacíamos mucho para definir un poco la lista y ganando cada uno su lugar ahí en esa lista final para el sudamericano. Solamente contra Brasil, como estábamos ya clasificados, queríamos verle a todos competir porque era una buena oportunidad para que veamos cómo van a responder en el caso que necesitemos de ellos en el hexagonal. Tuvimos jugadores que no pudieron completar partidos, tuvimos lesiones muy rápido, caso Diego Gómez, caso Nelson Gauto, que eran jugadores que en cierta manera armaban un tridente muy importante con Quintana o con Diego González en el medio cuando armábamos el 3 en el medio. No pudimos sostenerle varios partidos, sobre todo tuvimos dificultad al inicio del hexagonal con ellos porque estaban lesionados. Y lo de Diego González ya estaba el cambio hecho y cuando pasa el tema de Diego ya Cantero también pide cambio y hubo una confusión ahí porque ya no habíamos tarjeta, ya corría el tiempo, pero se había decidido antes del gol, o sea que Diego no sale porque hace el gol y sale. Diego ya tenía la decisión de tener un delantero que era Luis Rolón, que aquí trabajó de delantero en el lado del sur cuando habíamos empatado con Uruguay. Y como teníamos un delantero lesionado que era Leonardo Rolón, tuvimos que usarle de vuelta a él, pero el cambio ya estaba hecho antes. Jorge Izquierdo, Radio 970 AM, Canal Gen Versus. Profe, buenas tardes. Le quiero preguntar, ¿cuánta fortaleza encuentra usted para seguir ahora para el sudamericano próximo? Porque se habla de un fracaso, de muchas críticas, de un bajo rendimiento. Ahora, si bien es cierto, hay un contrato estipulado y hay que respetar a priori. ¿Cuánta fortaleza encuentra usted para seguir con estos chicos que vienen? Y también preguntarle, ¿le faltó un poco más de atrevimiento a Paraguay? Y hablo de esto en busca del gol. Hacer 2 goles en el hexagonal es venir para abajo. Se arrancó bien en la primera etapa y después como que no salieron las cosas. O quizás un esquema muy conservador en algunos pasajes del partido donde Paraguay, si bien es cierto, dice que no se metió atrás. Pareciera ser que Paraguay quería defender, mantener el arco en cero y a veces teniendo la diferencia como que muy temprano se replegaron, profe. Creo que el único partido que por ahí sufrimos mucho fue con Argentina, cuando sacamos la ventaja. Y después con Colombia, que fue algo inexplicable y ahí encontramos mucho la respuesta de la altura. Y nosotros, si pones un poco a colación la primera fase, Paraguay generó ocasiones de goles y fue certero. Pero generó más ocasiones de goles contra Brasil, por ejemplo, y no fue certero. Contra Venezuela no fue tan certero. Contra Uruguay no fue tan certero y con Ecuador tampoco fue tan certero, porque tuvimos más ocasiones de gol que ellos, ¿verdad? Nosotros nunca quisimos ir para atrás, al contrario, siempre propusimos un juego atrevido, un esquema que siempre fue de cerrar circuitos de juego y sí lastimar mucho en presión alta. Y claro que uno tiene que seguir porque el que se expone únicamente es criticado. Si uno no quiere esta profesión, no tiene que asumir responsabilidades. Así que yo sé dónde estoy sentado, sé lo que quiero, sé lo que busco, independientemente de ser el coordinador de la selección paraguaya, el entrenador de la 20 y la 17. Lo que más quiero como paraguayo es jugar de fútbol y es jugar de selección, es que mi país a nivel de selección, a nivel de fútbol paraguayo crezca. Y si yo puedo aportar en algo, ya sea un grano de arena para el futuro, es lo que quiero, porque a mí el fútbol paraguayo me dio mucho, la selección me dio mucho. Y me parece que las fuerzas las tengo
intactas porque soy muy joven todavía y siempre en esta profesión uno se va a caer y se tiene que levantar porque es muy fácil caer sin no levantarse más y la vida continúa, ya salió el sol y hay que seguir. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. Profesor Bobadilla, usted habla de un crecimiento que tiene que tener estas categorías, sub-17, sub-20, pero ¿en qué detalle específicamente tenemos que insistir y crecer por sobre todo? En lo físico, en lo colectivo, en lo mental. Y aquí me voy a tener un poquito para decirle que en lo técnico estamos muy bajos, eso es bien mío, y tenemos, por eso creo que a veces quedamos pagando y pasamos este tipo de papelones. Y no estás errado en tu comentario y tu consulta, la última sobre todas las cosas. Porque el jugador paraguayo técnicamente nunca fue bien dotado. O sea que sabemos eso, ¿verdad? Tuvimos jugadores que marcaron diferencia porque fueron diferentes quizás, pero no tuvimos un equipo del 1 al 11 que eran los 11 técnicos. Siempre fuimos agresivos, siempre fuimos fuertes, fuimos rápidos, fuimos buenos cabeceadores. Y hoy tampoco cambiamos eso. Yo había hablado en la conferencia de prensa previa al viaje al Sudamericano de lo que hoy la APF está proponiendo y logró hacer en un proyecto único en el mundo, creo yo, lo que hace en la fortaleza y en la formación de los jóvenes, juveniles, de los clubes en primera división, con metodologías diferentes, actualizadas de repente al fútbol moderno, donde va a tener un tiempo. No va a tener un tiempo de 6 meses porque la edad cronológica uno respeta y la edad también en el fútbol también pasa lo mismo en el crecimiento. Creo yo que la 2008, la 2009, la 2007 son las categorías que van a sentir mucho el crecimiento de este trabajo. Porque ahí, como vos decís, vamos a trabajar todo, vamos a trabajar la parte física, la parte psicológica, la parte social, que es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque vivimos en un mundo que impera las dificultades sociales, familiares, y a veces decimos trabajo psicológico, y el psicológico solamente está para curar y sostener, y el preventivo, que es el trabajo social, es el que tenemos que tratar de cuidar, más el apoyo académico, evidentemente. Pero comparto totalmente en el tema de fuerza, el tema de técnico. El jugador técnico es muy importante, sobre todo mirando el fútbol, canchas rápidas, donde hay que ser más o mejor resolutivos. Tuvimos ocasiones donde no fuimos resolutivos, no resolvimos bien y no pudimos de repente quizás hacer el gol, o terminamos cometiendo errores que nos tocó recibir goles, ¿verdad? Mario Recalde, Canal 9, C9N. Profe, consultarte un poco tu análisis como de este equipo, no hablar tanto de tu gestión, sino de estos 10 años sin asistir a un mundial juvenil, la selección mayor también estamos atravesando algo igual. ¿Por dónde crees que pasa este momento que vive el fútbol paraguayo después de una era dorada prácticamente que vivimos todos? Y una era que a mí me tocó vivir. Yo fui a los 2 últimos mundiales y como paraguayo, igual que ustedes, lo que más queremos ver a nuestra selección, no solamente en las juveniles, sobre todo en la mayor, porque es un orgullo siempre verle a tu país jugando un mundial, y hace mucho tenemos esa ausencia. Y hablo un poco de lo que dije anteriormente, el hecho de justamente no lograr en esta categoría, que es, me parece, el último peldaño que uno tiene para ir a la mayor, para hacer ese relevo. No sé si el cambio, pero sí esa alternativa del seleccionador mayor de turno para que pueda mirar un poco y que los clubes se fijen diferente, porque me parece que hoy si los chicos venían clasificados hubieran sido diferentes. Muchos seguramente van a ir a jugar en reserva, pocos irán a primera. Y eso la verdad lastima un poco, porque a veces el jugador que hizo un proceso de selección se pierde y quizás tenía posibilidades de ser jugador de selección. Y el hecho de no lograr una clasificación de repente frena un poco eso.
Se debe mucho justamente a lo que hoy la APF propone también, ¿verdad? El apoyo en las formativas, en tener más jugadores en primera división jóvenes. El promedio de edad del fútbol paraguayo me parece que es un poco alto. También a veces encontramos muchos extranjeros en cancha. Entonces hace de que por ahí somos un país pequeño y no tenemos de repente mucha cabida en esos detalles. Nosotros en nuestra época arrancamos jugando, no había sub-19 y yo jugué a temprana edad y bueno, quizás por mérito propio también. Por ahí una suma de varios factores que quizás hace de que nosotros hoy estemos sufriendo esta necesidad de disfrutar un poco una alegría de ir a un mundial. Daniel Troche, Megacadena 780 AM. Aldo, si bien es cierto, ya creo que en la segunda pregunta ya contestaste el tema que pensás respetar tu contrato. Después de la eliminación, ¿pudiste hablar con el presidente y por ahí poner tu cargo a disposición por una cuestión de respeto y por una cuestión de nuevamente repito esto, el fracaso que sentimos y sufrimos en esta sub-20? ¿Pudiste hablar con él y específicamente poner tu cargo a disposición y qué él te dijo en este caso si es que se produjo? ¿O vos querés que yo ponga? Porque están insistiendo mucho y te voy a decir una cosa, eso es de cobardes. A 40 días de un sudamericano es de cobarde ir a dejar todo tirado. Y yo eso no voy a hacer. Sí, tengo que asumir una responsabilidad. Es muy fácil irme nomás y dejarle la responsabilidad a otro. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y más siendo paraguayo y más estando en la selección. O sea que yo no voy a hacer eso. Sí hablé con él y no le presenté eso. Porque no me parece correcto. No me parece correcto hacer eso sabiendo que tenés a 40 días al otro sudamericano que tenés que dar la cara. Pues es muy fácil irme a mi casa a descansar y dejarle la responsabilidad a otro sabiendo que nosotros iniciamos esto. Tenemos que terminar. Termina bien. No va a terminar tan bien porque queríamos terminar clasificar las dos categorías. Ahora nos queda una, esperemos clasificar, que es el sueño de vuelta de todos, pero tampoco no voy a sacar la responsabilidad de decir no me voy, le dejo a otro y tampoco clasifica y le echamos la culpa al otro profesional que viene. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas y no le voy a presentar mi renuncia, voy a terminar respetando el contrato y bueno, esperemos que ahí se cumpla, podamos cumplir el hecho de ir a un mundial y bueno, que ahí se vea qué va a pasar. Seguramente si ya no seguimos. Y la verdad, me preguntaste a mí si yo pensaba, la verdad que yo creo sería correcto, profe, porque se trabajó mucho para un objetivo, se logró el ODESUR, cosa que no era el objetivo, y no se consiguió lo que se pretendía, el caso de clasificar al mundial. Yo creo que podría ser lo correcto, ya que me preguntaste, profe, también te respondo. Está bien. Es tu opinión, respeto, pero no estás acá y no vas a nunca sentir lo que yo siento acá. Gracias, profe, gracias. Jorge Izquierdo, 970 AM versus Canal Gen. Profe, si hay algo que destacar de lo que fue este sudamericano, ¿qué podría ser? Porque también el chico, el jugador que se fue, tenía muchas esperanzas de poder dar el salto. Hablo a nivel internacional de cambiar de equipo. Solamente 2 pudieron cambiar de equipos, 2 ofensivos. Y si bien es cierto Paraguay no ha hecho tantos goles, se dio esa posibilidad. Ahora, pensando en la mayor, habló de recambio o por lo menos de alternativa. ¿Qué cree que quedó de positivo de esta selección sub-20 pensando a futuro? Yo creo que quedó positivo la primera fase más que nada, que fue después la segunda fue inexplicable todo lo que sucedió. Hasta hoy día seguimos trabajando, consultando, mirando reportes de nuestro rendimiento físico en recorridos, en aceleraciones, en todo lo que tuvimos en los partidos, y nos dimos cuenta perfectamente que había un desbalance muy notorio de lo que era jugar en el llano y jugar en la altura. Yo creo que hay jugadores que en el futuro, ahí ya hoy 1 o 2 jugadores ya fueron convocados, 3 por la mayor, quizás hoy se han observado también otros más. Creemos nosotros que son chicos que teniendo continuidad en primera división puedan ganarse en el futuro un lugar en la selección. Última pregunta, Pedro Torres Insfran, Tigo Sports. Aldo, mencionaste al inicio, lo mencionaste en la última respuesta, en la anterior, el tema de la altura, que fue un problema enfrentar para Paraguay.
Quedan 40 días. Ecuador es el país del Sudamericano Sub-17. Desconozco si están confirmadas las sedes, pero está la posibilidad de la altura, evidentemente, al ser Ecuador. ¿Hay tiempo para preparar algo distinto? ¿Se piensa en preparar algo distinto porque podríamos tener el mismo rival más allá de los otros equipos propiamente? Bien, nosotros antes de saber el fixture y la sede de lo que fue el Sudamericano Sub-20, yo personalmente quería que sea primero Bogotá y después bajar allá, ¿no? Entonces íbamos a tener un poquito más de tiempo, de día, de adaptarnos. Coincide mucho el tiempo, el día en estándar allá en la altura, el partido con Brasil, por ejemplo, que Paraguay fue un equipo diferente contra Brasil, que mereció, me parece, otro resultado, donde estábamos un poquito mejor adaptados ya a la altura. La idea es, si se confirma Ecuador y si se confirma una ciudad de altura, ver la manera de irnos unos días antes, tratar de trabajar un poco allá, convivir con la falta de oxígeno y también el tema del balón, que el balón evidentemente tiene otro golpe, vuela diferente, y sobre todo con estos chicos que son mucho más pequeños, ¿verdad? Que solamente tengo 2 jugadores hoy que hayan jugado en primera división. De esta forma, finalizamos la conferencia de prensa del técnico de la selección paraguaya sub-20, el señor Aldo Bobadilla, agradeciendo su presencia y la de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Aldo Bobadilla, técnico del sub-20, sacando el limpio. Bruno. Sí, Gerardo. Perdón, nada más para cerrar aquí mi participación. Sigue al frente entonces Bobadilla de la sub-20, sub-17. El sudamericano va, el compromiso más cercano va a arrancar el próximo mes de marzo en Ecuador, clasificatorio para el Mundial en noviembre de Perú, sub-17, y va a seguir al mando de estos chicos. Sub-17 sudamericano, Ecuador, posteriormente Mundial en Perú. Así es, Gerardo, así es. Gracias, muy amable. Hasta luego, señor. Adiós. El análisis, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos, disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevamos 2 o más con cantidades de mismo producto, ahorras muchísimo más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque y Aregua, el Cacique si te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. Muy bien, en limpio, muchachos, ¿quieren opinar sobre lo de Aldo Bobadilla ahora, por favor? En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Polloso Don Juan inaugura una sucursal más en Luque. Ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Polloso Don Juan, para todos los gustos. Ingeniero Nito Vera, vicepresidente de Tacuel. ¿Cómo estás, ingeniero? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con tu gran audiencia. Escuchá, por favor, dirección de árbitros sobre la jugada puntual de Derly González. Hoy a la mañana temprano emitió esto el director de árbitros, bueno, la dirección de árbitros del fútbol paraguayo. Jugada de Derly González, penal para Olimpia. Adelante, por favor. En un ataque dentro del área, el árbitro marca penal y describe que observa una carga ilegal por parte del defensor. El VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de un potencial no penal, por lo que decide invitar al árbitro a una revisión.
Una vez analizadas las imágenes, el árbitro decide mantener su decisión inicial de tiro penal. En las imágenes se observa de que ambos jugadores forcejean por la posición y el delantero aprovecha dicho contacto y posteriormente se deja caer, no configurándose ninguna situación de falta. Incorrecta interpretación del árbitro. Bueno, primero me quedo con la frase se deja caer. Incorrecta decisión del árbitro. Interpretación, o sea que interpretar la acción como forcejeo y no como falta, ¿verdad? Primero arranca diciendo que el VAR le llama por un no penal, por un potencial no penal. Textual estoy diciendo. Y que el árbitro se mantiene en su decisión, dice. Te escuchamos, ingeniero. Eso justamente ayer habíamos conversado, Bruno, ¿verdad? De que independiente del resultado de Olimpia, cuando el VAR te llama es porque hay alguna duda al respecto de lo que él está queriendo cobrar. Y nosotros ya teníamos algún antecedente de Leo Ojeda. La misma situación en un caso de un partido entre River y Guaraní, cuando cobró un penal a Gavilán, que ahora es arquero del Fluminense, un penal, y el VAR le llama y le explica, mira que parecería ser de que no es penal, pero él se mantiene en su posición. Ahora, independientemente de eso, Bruno, hoy para nosotros es un día muy importante y muy feliz porque realmente estamos contentos que el director del departamento del árbitro, que es paraguayo, se puso los pantalones grandes y hizo lo que corresponde. Yo creo de que eso demuestra de que estamos en buenas manos con Ever Aquino, porque a mí me preocupaba esta situación, porque si esto no sucedía, esto se podía crear algún problema grave. Entonces hoy yo tenía la fe y la confianza de que Ever iba a actuar de esa forma. Lastimosamente Ojeda se mantiene en su posición y bueno, tendrá que, a lo mejor no sé cuál es la sanción que tendrá, ¿verdad? Pero hoy estoy muy contento y muy feliz de que un paraguayo, director del departamento de árbitros, se ponga los pantalones grandes, cosa que no hicieron anteriormente los otros, y actúe como corresponde. Estamos en buenas manos en el arbitraje, en la dirección del arbitraje paraguayo. Federico. No, está bien, porque en otro momento sí hemos visto que hasta le querían convencer a uno de cosas que no existían, ¿verdad? Esta es la tercera fecha, es la segunda vez ya que hay un cuestionamiento a la decisión del árbitro, y después está lo de ustedes, los deportivos, ingenieros, que deberá mejorar también, ¿no? No, por supuesto, Federico. O sea, nadie dice que si el partido terminaba 0-0 el primer tiempo, bueno, nosotros íbamos a ganar. Yo reconozco que Olimpia fue superior a nosotros. En el segundo tiempo nosotros físicamente a los 15-20 minutos estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos liquidados. No, nadie pone en tela de juicio el triunfo de Olimpia, ¿verdad? Pero estas cuestiones hace grande al arbitraje paraguayo porque reconocen de esta situación. Yo creo de que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, y hacer, diría yo, charla, conocimiento de lo que es el VAR para no andar pidiendo explicaciones y nada por el estilo. Si nosotros sabemos y conocemos del cómo se maneja el VAR y cuáles son las decisiones, yo creo que esto va a ser mucho más fácil y más llevadero. Yo estoy conforme con la decisión que tomó Ever en este momento, ¿verdad? Y bueno, y esperemos de que siga de esta forma porque hay, por sobre todas las cosas, un paraguayo a quien tenemos que apoyarle. Ingeniero, vos sabés que en las redes sociales tus declaraciones ayer, cuando decías vos lo del viento sur que le sopló a Derlis González y se cayó, el hincha olimpista estaba muy, muy enojado con vos. Decían se merecían 6 goles, ¿por qué no analizan que casi Olimpia le mete 10 si quería? Es tanto así como está diciendo el hincha. Sí, leí algo, Bruno, pero es normal que el hincha reaccione de esa forma, pero vos bien también pusiste en las redes sociales que yo aclaré de que no tenía nada que ver el resultado de Olimpia, ¿verdad? Que no era independiente eso. Pero es normal. Yo, que el hincha grite y diga un montón de cosas, a mí no me interesa. Yo creo que el fútbol paraguayo triunfa y que el arbitraje paraguayo sea el mejor de todo, ¿verdad? Y no me molesta que me digan miles de cosas, estamos expuestos a eso, Bruno, ¿verdad?
Pero hoy en día estamos felices porque realmente hizo lo que corresponde Ever, y a mí me pone muy orgulloso y muy feliz. Está bien. Bueno, juegan el domingo 17:30 en Villaliza ante General Caballero, Juan León Mallorquín, Tacuarembó, General Caballero. Gracias, ingeniero, un fuerte abrazo. Gracias a vos, Bruno, Federico, a todos, y un fuerte abrazo. Gracias. Tacuarembó y General Caballero, repito, en Villaliza el domingo 17:30. Ingeniero Nito Vera, vicepresidente de Tacuarembó. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Maquinatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Maquinatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Maquinatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Bueno, Dani ya anticipaba lo de Bobadilla. ¿Quieren opinar más, muchachos? Mesa abierta para hablar del caso Bobadilla. El tema, hay una frase, vos tenés obvio ahí la frase de Aldo Bobadilla, con la pregunta incluida, ponerle con la pregunta, por favor, porque ahí es donde creo que él venía tranquilo, Aldo, pero ahí un poco que se rompe la tranquilidad de Bobadilla y deja muy en claro la situación. Pero aguántenme, por favor, porque ya estamos con eso. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Después de la eliminación, ¿pudiste hablar con el presidente y por ahí poner tu cargo a disposición por una cuestión de respeto y por una cuestión de nuevamente repito esto, el fracaso que sentimos y sufrimos en esta sub-20? ¿Pudiste hablar con él y específicamente poner tu cargo a disposición y qué él te dijo en este caso si es que se produjo? O vos querés que yo ponga. Porque están insistiendo mucho y te voy a decir una cosa, eso es de cobardes. A 40 días de un sudamericano es de cobarde ir a dejar todo tirado. Y yo eso no voy a hacer. Sí, tengo que asumir una responsabilidad. Es muy fácil irme nomás y dejarle la responsabilidad a otro. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y más siendo paraguayo y más estando en la selección. O sea que yo no voy a hacer eso. Sí hablé con él y no le presenté eso. Porque no me parece correcto. No me parece correcto hacer eso sabiendo que tenés a 40 días al otro sudamericano que tenés que dar la cara. Pues es muy fácil irme a mi casa a descansar y dejarle la responsabilidad a otro sabiendo que nosotros iniciamos esto. Tenemos que terminar. Termina bien. No va a terminar tan bien porque queríamos terminar clasificar las 2 categorías. Ahora nos queda una, esperemos clasificar, que es el sueño de vuelta de todos, pero tampoco no voy a sacar la responsabilidad de decir no me voy y le dejo a otro y tampoco clasifica y le echamos la culpa al otro profesional que viene. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas y no le voy a presentar mi renuncia, voy a terminar respetando el contrato y bueno, esperemos que ahí se cumpla, podamos cumplir el hecho de ir a un mundial y bueno, que ahí se vea qué va a pasar. Seguramente si ya no seguimos. Mesa abierta, muchachos. No, por eso desde la proyección creía que iba a ser esta conferencia hasta en algunos puntos. Capaz utilizó el elemento de la altura, que tampoco a mí me convence mucho porque el fixture se sabía. O sea, si iba al hexagonal iba a jugar en Bogotá. Pero voy nomás a lo otro. Cuando él dice la necesidad de ir a un mundial. Yo creo que ahí radicó muchas cosas.
el tema de la crítica a los clubes, inclusive él hasta se autorreferenció cuando dice, en mi época no había siquiera sub-19 y yo debuté en primera, que cuando habla de que hay muchos extranjeros en el fútbol nacional, pero caemos en lo mismo. O sea, yo entiendo el tema del no juego allá porque todos los muchachos insistían con el tema del fracaso, pero si fuese una cuestión de que entienden que él es el problema, tranquilamente Harrison puede decirle muchas gracias, pero acá nos vemos si estamos que a 60 días de la culminación del contrato. O sea, entonces para mí iba a ser más sorprendente si es que él renunciaba a 40 días del inicio del torneo. Entonces volvemos a lo mismo cuando a Gerardo le dice, históricamente nosotros no hemos tenido jugadores técnicos, el tema de la fortaleza. Cuando él recién dice, para capaz los jugadores de 14, 15 años ellos puedan ver algo diferente. O sea, para mí no hay nada nuevo en lo que este balance. Me pareció que hubo muy poca autocrítica, si es que hubo, porque repito, me pareció muy gastado eso de la altura, porque si vos planificás es porque vos querés llegar al premio mayor, y el premio mayor se jugaba en Bogotá. O sea, eso de, a mí me hubiera gustado que primero sea en Bogotá, y no, ¿cómo? Si la sede central, en la sede central no vas a jugar fase de grupo y mandar a una sede secundaria el hexagonal. Si eso ocurrió, como coordinador, o en la APF, que tiene un montón de gente, nadie le dijo, mira que los partidos grandes vamos a estar jugando allá. Y repito, más con la facilidad, entre comillas, que se tuvo gracias a la buena fase de grupo de los puntos. Yo no coincido con el técnico de que en la fase de grupo no fuimos ninguna maravilla. Y acá, o sea, yo creo que él también, cuidando las palabras, no quiso decir fracaso, pero cuando dice era un grupo donde no éramos candidatos y logramos, entonces él capaz íntimamente cree que ya se logró algo, y después cuando dice nuestros rivales directos eran Venezuela y Ecuador, y en medio era a ver qué podemos sacar, allí también vamos el tema de nuestra famosa mentalidad. O sea, son chicos, pero también jugamos de chicos. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76520 o ingresando a www.solar.com.py. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Yo creo que Bobadilla organizó una conferencia para defender a Bobadilla, ¿verdad? Empezando por ahí, porque nunca habló de, siquiera no sé, alguna cuestión en la preparación, en algún determinado partido, involucrándose a él. Sí, ya escuchamos lo de los clubes, que tiene razón, siempre hablamos de reglamento, que realmente no es algo que le da bien al fútbol paraguayo, y está demostrado hace rato. La técnica de los jugadores tiene razón, pero esos mismos jugadores sacaron algunos resultados, jugaron bien en algunos momentos de la primera fase. Y después del partido con Perú, terminó 1-0 porque había mostrado cosas importantes, aún contra Argentina cuando se gana por contundencia y no por superioridad, pero generalmente a Argentina en todas las categorías le ganamos así, salvo aquel triunfo del gol de Nelson Adeo con el Tata Martino, que fue muy superior. Generalmente Paraguay le hace goles y después aguanta el partido, como pasó en el Sub-20.
El tema de Bogotá sabía, la altura tampoco es un condicionante muy grande, la de Bogotá, como para decir que estábamos en Santa Cruz y después fuimos a jugar a La Paz. Por eso, cuando estábamos tratando de adivinar cuál sería el contenido de Bobadilla, me parece que caímos siempre todos en lo mismo, ¿verdad? Que acá no pasó nada, hay que seguir luchando. La técnica de los jugadores, que había jugadores que no jugaron con mucho público. Me hizo acordar alguna vez la crítica que le hicieron los propios dirigentes a aquella selección que no clasificó a Rusia, que el fútbol paraguayo perdió jugadores y todo, pero nada, incluso sí, se puso en el lugar cuando él salió como juvenil, sí, salieron varios en forma consecutiva, Danilo, Bobadilla, después vino Barreto, otra época, pero realmente no tuvo nada de autocrítica, y mira que la autocrítica la tienen todos, hasta técnicos que antes tenían casi un discurso de salpicar a todos menos a sí mismos, terminaron diciendo me equivoqué en esto, o nos equivocamos en esto, en lo otro, y él, de acuerdo a su discurso, salió ileso, y obviamente es cosa de no valientes renunciar, no voy a tirar mi trabajo por la borda. Su 17 espera a Aldo Bobadilla, que realmente no le dio forma a un conjunto. No se puede poner como bandera o estandarte de lo del sur, porque vinieron selecciones muy disminuidas, algunas ni vinieron, Brasil realmente no vino a disputar el torneo, se jugó en poco tiempo en un césped sintético, una cuestión totalmente que no tiene nada que ver con un torneo como este, y donde realmente no es la primera vez que uno escucha a un técnico haciendo defensa de su trabajo y diciendo que todo fue por culpa del resto, hasta del entorno, de la altura, de los jugadores que no tienen técnica, de los clubes con su reglamento, y es algo que sabíamos iba a pasar, y pasó realmente en los 20 minutos de la conferencia de Aldo Bobadilla. Liberate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles, y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra tenés siempre a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Con Uscuerna, motoscusores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Varta es la batería número 1. Yo elijo por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Seguro para Aldo Bobadilla la palabra fracaso es una palabra que suena muy fuerte. Y hay que decir que fracasó. Y él es el responsable mayor en cuanto a este grupo de trabajo, más allá de la elección de Harrison de ponerlo en el cargo. A mí me parece que él fracasó como técnico de esta selección. Y ahí ya podés entrar en el tema de qué conceptos tenés con respecto a, o qué forma de vida tenés cuando vos asumís una responsabilidad como profesional. Decís, no, yo no soy cobarde, no voy a tirar por la borda este trabajo que se está haciendo, sino que al contrario, el renunciar significa tener autocrítica, entender que esto funciona así, que los técnicos son hijos de resultados, más allá de que me pueda explicar miles y miles de circunstancias, adversidades dentro del sudamericano, dentro de lo que significa convocar jugadores, de no tener jugadores de calidad, jugadores de jerarquía. Perfecto, todo lo que quieras. Pero a mí me parece que el hecho de renunciar no significaría una cobardía por parte del técnico. 40 días de trabajo ahí todavía de por medio y yo creo que cualquiera puede asumir. Y no estoy de acuerdo con él cuando él dice, no le vamos a dejar la responsabilidad al otro y que cargue con la culpa. Si viene un técnico nuevo ahora a dirigirlo a su 17, más allá de que me digan, es muy sobre la hora, va a ser el técnico que menos culpa va a tener de todo lo que ha pasado. A mí me parece que cuando se realiza un proyecto como este y no se llega al objetivo, hay que renunciar. Esto es así. Pero lamentablemente el esquema de trabajo de la asociación en cuanto a juveniles,
quizás no le permita hacer eso a Aldo, porque si se van todos, es decir, se va él como técnico de sub-20, se va como técnico de sub-17, faltando 40 días para el comienzo, y se va el coordinador general. Va a poner todos los cargos. Sí, claro, es que aparecen todos los cargos. Entonces es una salió cuestión... todo torcido. Fíjate que es lo que voy a decir. Tranquilamente debía renunciar el Aldo Bobadilla, técnico de la sub-20. Pero ¿qué pasa? El Aldo Bobadilla de la sub-17 tiene que dirigir la sub-17. ¿Y quién es el que coordina todo esto del Aldo Bobadilla? Es como el metaverso, o sea, está torcido, porque repito, como técnico de la sub-20, porque se le pregunta, ya la primera consulta es ¿para qué se convocó? Y era, no, acá lo de la prensa me dijeron para dar... entonces, si el balance es el análisis de lo que fue la sub-20, ya hizo su análisis, poca o nula autocrítica, todos los factores externos e históricos para esto. Y cuando se le pregunta sobre el cargo y la continuidad, allá aparece el Aldo Bobadilla de la sub-17. ¿Cómo voy a irme si ahora dentro de un mes empieza el sudamericano con el grupo que él, claro, durante 2 años formó? Pero allí es donde radica el error. O sea, es un cargo tan importante, pero la misma persona tiene 3 funciones. Es el coordinador, técnico de la sub-20 y técnico de la sub-17. ¿Hoy quién habló? Porque si habló solamente el técnico de la sub-20, lo que decía Federico, no hay ninguna autocrítica y después se va. Pero cuando se le pregunta sobre la continuidad, que es un todo, allí ya no responde como el técnico de la sub-20. Ahí ya responde como el técnico de la sub-17. Y si vos de acuerdo a ese discurso evaluás lo que habrá evaluado el coordinador, te das cuenta que el coordinador dice, no, el técnico tuvo la culpa, muchacho, acá. No. Y bueno, ese es el tema, cuando vas a asumir una responsabilidad tan grande como esta, porque él dice, hablaba de una ilusión, perfecto, todos estábamos con esa ilusión, y no se logra el objetivo, hermano, da un paso al costado. Esto es así, lamentablemente. Me podés explicar que 30 días, que quién va a elegir los jugadores. Está la base, ya dejaste un trabajo. A mí me parece que debió renunciar. Lamentablemente, bueno, no tiene esa postura, pero... Y yo creo que... Sabía que no le iba a hacer. Pase, claro, yo sabía que iba a pasar eso, pero pase lo que pase con el sub-17, a mí me parece que después se tiene que tomar cartas en el asunto. Y más allá que me digan, no, la APF está haciendo un trabajo espectacular para 50, 100 años, tipo Japón. Perfecto, pero con otro tipo de entrenadores, con otro perfil, con formadores, con especialistas en chicos. Yo quiero que se le premie a esa gente, que yo no le conozca, ¿verdad? ¿Sabes? Fulano de tal profesor, ¿le conoce? No le conozco. Hace 30 años trabaja con chicos. Y después tener que ir en todas partes, recabar mucha información, porque tener las inferiores donde el papá de Pedrito, de Juancito o de Cesarito es el que aporta más dinero, y bueno, y Cesarito es el capitán del equipo, y nadie le quita su lugar. Hay demasiadas cosas, las canchas donde practican, esa es otra parte de la historia, pero que fracasó esta sub-20, fracasó, y ese es el tema en que a uno le molesta cuando se dice, no, yo no voy a renunciar, no es de cobarde. No es de cobarde, habla bien de una persona profesional que se siente frustrada por lo que pasó y que tiene que dar un paso al costado. Nadie va a decir absolutamente nada, pero no lo hizo. Pero él dice que es de cobarde esto de renunciar. Por eso te digo, es de cobarde, no voy a hacer, digo, fue muy... A 40 días de un sudamericano es de cobarde ir a dejar todo tirado. Y yo eso no voy a hacer. Sí, tengo que asumir una responsabilidad. Es muy fácil irme nomás y dejarle la responsabilidad a otro. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y más siendo paraguayo y más estando en la selección. O sea que yo no voy a hacer eso. Sí hablé con él y no le presenté eso, porque no me parece correcto. Me parece correcto hacer eso sabiendo que tenés a 40 días al otro sudamericano que tenés que dar la cara. Pues es muy fácil irme a mi casa a descansar y dejarle responsabilidad a otro sabiendo que nosotros iniciamos esto. Tenemos que termina bien. No va a terminar tan bien porque queríamos terminar clasificada las 2 categorías. Ahora nos queda una, esperemos clasificar, que es el sueño de vuelta de todos, pero tampoco no voy a sacar la responsabilidad de decir no me voy y le dejo a otro y tampoco clasifica y le echamos la culpa al otro profesional que viene. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas y no le voy a presentar mi renuncia, voy a terminar respetando el contrato y bueno, esperemos que ahí se cumpla, podamos cumplir el hecho de ir a un mundial y bueno, que ahí se vea qué va a pasar. Seguramente si ya no seguimos.
Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia. Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque. Ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Para la gente que está entrando en la sintonía ahora, temas importantes, algunos títulos. 1 de la tarde. Cerro va por 2 zagueros centrales. Uno sería el titular y el otro podría ser una especie de backup o suplente o no sé qué otra expresión se usa, jugador alternativa. Claro, para completar el plantel, ¿verdad? O el cupo. Claro, por ejemplo, así vino William Riveros para ser el que iba a entrar si es que Patiño y Pulpito para ampliar en caso de y ahí entran los diferentes factores. Y más cuando, a ver, yo no sé qué tiene Del Valle, pero Del Valle siempre no completa. A mí ya me gustó en Encarnación. Contra Guaraní fue el mejor defensor. Pero él siempre sale, y la vez pasada Gavilán también dijo que él salió lesionado. Pero no son lesiones grandes, o sea, él en Encarnación salió, el equipo tuvo un debacle importante, y lo que significó en ese momento, después termina el partido y él está festejando con sus compañeros. Pero, o sea, Cerro ahora mismo tiene a 2 zagueros, pero el juvenil no termina los encuentros. Bueno, 2 centrales, Fuentes Federico, dale, ¿verdad, Federico? Sí, 2 centrales, 2 jugadores que vendrían a Cerro Porteño. En Olimpia, Miguel Cardona, vía mensaje, me confirmó, me autorizó a leer el mensaje y a transcribirlo en las redes sociales. Presidente de Olimpia confirma a Cardinal Deportivo que aún no hay nada firmado con el Junior de Barranquilla por el pase de Jorge Arias. Aún siguen negociando, pero por lo menos ahora hay comunicación que antes estaban cerradas. Y agregó, son aún negociaciones y no cierran. Cacu Romero Gamarra quiere salir, pero $4 millones es su cláusula de salida, su cláusula de rescisión. Aldo Bobadilla dijo, no voy a renunciar, tenemos contrato y vamos a respetar eso. Por otro lado, reconoció oficialmente la dirección de árbitros que David Ojeda se equivocó en el potencial no penal marcado por el VAR a Ojeda, que Ojeda sí lo termina pitando como penal. No configurándose ninguna situación de falta. Incorrecta interpretación del árbitro.
Bueno, esa es la parte final de lo que decía la dirección de árbitros. Y hoy tenemos Champions League. Hoy a las 5 de la tarde, Milan-Tottenham y PSG-Bayern. Mbappé será suplente contra el Bayern Múnich. Sorpresivamente entró en la lista, pese a que salió lesionado. Pero inclusive lo llamaron a Messi también. Tipo Richard para el clásico, o sea que no están y capaz cuando en algún momento lo necesite, pero no lo de Mbappé ayer cuando Bruno cuando dieron si fueron 3 semanas, pero vos sabés que era ayer estaban publicando que fue milagrosa su recuperación, no por eso, y que inclusive fue llamado a la lista de convocados y hoy se confirma que inclusive va a estar en la banca de pero suplentes. Por eso acá yo en el plano local a esta altura sabes que ya no me extrañaría que arranque titular inclusive. Yo me parece por ejemplo de otro deporte, el tema del Super Bowl, el que ganó salió figura. Tipo tenía un esguince de tobillo y jugó, o sea, en el deporte como que dicen, este está, ¿verdad? El París es como que dice, vengan todos porque le vamos a necesitar a todos pero como sea, sea, ¿verdad? Pasa, pero también te predispone de otra forma. Se demostró también en el fútbol francés como le iba sin Mbappé, ¿verdad? Sí, claro, pero... Y ahora sí, el último fin de semana ya sin Messi y Mbappé. Claro, fue una lágrima. Fallar de vuelta... No, pero yo lo que te digo... Ponete también el del rival, Joe Bayern Múnich, que ya en la planilla no esté ni Mbappé, ni... Pero vos decís, espera, está, y además está en el banco. Te genera una sensación de, vas a estar mirando el banco rival si empieza a calentar o no. En el Parque de los Príncipes se juega el partido. A las 5 de la tarde de nuestro país en París. Probable alineación PSG, Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira, Nuno Méndez, Marcos Verratti, Fabián Ruiz, Hakimi, Vitinha, Messi, número 30 y Neymar, número 10 figura acá en la Champions, pero la otra vez jugó con el dorsal 10. Eso es Messi. Por la Copa de la Liga, un reglamento que tiene que tener numeración del 1 al 11. No puede jugar con la 30. Del 1 al 11 la numeración. Sí. Sammer en Bayern, Cancelo, Upamecano, Delay Davis, Alphonse Davis, Goretzka, Joshua Kimmich, Gnabry, Musiala, Kingsley Coman y Thomas Müller. 5 de la tarde, partidazo Champions League. Apostala, ganarlo cambia todo. Partidos disponibles en www.aposta.la. Apostala. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa al tereré, pasa al verano con yerba mate Indega. ATR, llegó la colección total de personal y conecta a todo el barrio. Personal Flow. Bueno, el otro partido interesante también es, ¿verdad? Milan-Tottenham. Justo le iba a decir. Juega Milan de local, va a ser en el San Siro. Sí, en el San Siro. Giuseppe Meazza. No, para el Milan no para tanto el Milan, Giuseppe. Bueno, ya sé que no, porque Giuseppe Meazza jugó en los dos clubes, pero está más Pero, identificado con sí, el sí. Inter, pero club, o sea, el estadio oficialmente se llama Giuseppe Meazza. Y le dicen San Siro los del Milan porque el otro estaba más identificado con el Inter. Bueno, no me llamaba. Mira que Ariel está ahora ausente y yo quiero tener tranquilidad. Yo te quiero hablar nomás hasta que él vuelva, por lo menos te pido. Yo lo que le quería preguntar nomás a la mesa. Cuando vuelva él, ¿vos le vas a tratar de la misma forma o vas a tener un poquito más de paciencia porque está... Estoy tratando de tener más paciencia. No, pero Ariel viene en todos los órdenes de mi vida, mi querido Dani. Mira que Ariel puede venir también. La pasó mal, entonces capaz.
No, vamos a tener paciencia con Ariel. Pobrecito, no. Yo quería opinar nomás con ustedes. Espera un ratito, por favor. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides, ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Estamos en contacto con el director de árbitros del fútbol paraguayo, Ever Aquino. Ever, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va, profe? Ever, ¿cómo estás? Sí, la audiencia. Gracias por estar al aire. ¿Me escuchás bien, profe? Sí, te escucho perfecto. Nosotros también. Bueno, preguntarte un poco el análisis general. Hoy se dio a conocer el resumen, ¿verdad?, de lo que ustedes consideran fue correcto e incorrecto en la tercera fecha. Y permitime decirte al aire que me parece muy interesante que se reconozca cuando hay evidentemente un error y asumirlo, ¿verdad? Mira que hace poco, no sé, 48 horas atrás, en la Premier League le pidieron disculpas al Brighton. Hubo un gol viciado de nulidad contra el Arsenal que permitió que el Brentford le empate 1-1. Imagínate lo que pasó ahí. Y entonces esto me parece que es muy sano para el fútbol paraguayo, Ever. Sí, realmente no da gusto exponerle así a un árbitro, porque es exponerle, porque no se toma de la misma forma un error de un árbitro en comparación a lo que puede tener un jugador, porque lo del jugador, mismo ustedes, Bruno, no magnifican tanto. Es diferente cuando un árbitro se equivoca. Lastimosamente esto le tocó a David. Pero bueno, la idea es de que pasar también un mensaje claro de todo lo que venimos trabajando y hablando en este tiempo, que les sirva a ellos, a los árbitros y también a todas las personas que están detrás del fútbol. La idea es de que, bueno, después de esto trabajarse y hacerle un seguimiento nuevamente a David, porque era uno de los árbitros de mayor rendimiento en lo que va del torneo, y trabajar con él para que vuelva fortalecido después de esto. Permitime un poco esta pregunta en función a tu trabajo, pero ¿cómo encontraste o cómo estás marcando línea, ya que sos director de árbitros y hasta hace poco eras compañero de ellos? Porque tenés que tomar una determinación, bien lo decía vos, se expone una circunstancia de error, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo estás administrando? ¿O ya definitivamente dijiste, señores, yo corto la línea acá y a partir de ahora mi función como director va a ser felicitar o sancionar? Creo que en ese sentido no tenemos inconveniente, Bruno. Creo que cada uno entiende el rol que está desempeñando. Eso lo hablamos muy bien desde un principio. Seguiremos siendo amigos, eso no cambia para nada el relacionamiento fuera de lo que es el trabajo, pero a la hora de tomar una determinación, y una determinación como esta, por más drástica que sea y sea quien sea, lo vamos a tener que tomar, más todavía cuando nosotros bajamos una línea muy clara y no se cumple de la forma en que estamos trabajando ahora. Ever, lo de David Ojeda, que sí comparto, venía bien y le venía dando partido en todas las semanas. Estuvo en Cerro Ameliano en la primera fecha, estuvo en Luqueño General Caballero en la segunda y le había tocado Olimpia Tacuaré. Lo de Ojeda se agrava aún más porque él fue llamado por el VAR. Por ejemplo, él pita el penal y si por allí Carlos Paul no le llamaba, seguía siendo un error, pero un error compartido de él y del VAR. Y al haber sido llamado, pero al mantenerse a pesar de lo que estaba viendo y la comunicación con el VAR,
¿Eso hace que aún sea más grave lo de Ojeda? Sí, porque uno puede entender que con la velocidad que hoy día se desarrolla el fútbol, puede pasar de que una jugada te agarre relativamente lejos, mal ubicado, y tomes una decisión de forma errónea, ¿verdad? Pero la idea es de que con el VAR se pueda subsanar eso, y él tuvo una segunda oportunidad y de esa forma volvió a tomar una decisión que no está acorde a lo que pretendemos y lo que estamos inculcando, ¿verdad? Entonces pasa por ese lado. No es que cuando el VAR te llama tenés que cambiar sí o sí de decisión, ni tampoco mantenerte, pero la idea es de que al tener una segunda oportunidad vuelvas a analizar, y con la facilidad que hoy día te da la tecnología, con diferentes ángulos, velocidades, y tomes la mejor decisión, ¿verdad? Y en este caso lastimosamente no fue de lo mejor. Hay una jugada también de esta fecha, y había escuchado, porque en plena transmisión lo compartimos, en la del Luqueño Libertad, que la gente de Luqueño se quejó, la jugada de Ernesto. Allí para entender, porque también el video confirmaba un poco lo que ya nos habías dicho el viernes. Si en esa jugada puntual Marcelo Pérez no hubiera continuado la jugada, ¿sí hubiese ameritado una segunda amarilla? Sí, totalmente. Si en esa situación se corta la jugada, corresponde a la tarjeta amarilla. Lo que baja, o sea, lo que anula totalmente la posibilidad es de que si aplicas ventaja, después puedas retrotraer la sanción disciplinaria. Porque al no tratarse de una jugada que por naturaleza nosotros llamamos juego brusco grave, que sí pone en riesgo el físico del adversario, es en la jugada en donde igual puedes aplicar ventaja, y luego al volver en una parada de juego puedes volver a amonestar inclusive al jugador. Claro, porque para mí son de las jugadas didácticas, inclusive para los jugadores propios y rivales, porque en esa entonces Ernesto se expone a una segunda amarilla, y podemos decir, y esto es mío, ahí en la jerga de cancha, le faltó viveza a Pérez, porque qué mayor ventaja que el rival se quede con uno menos. Por eso también Garnero después lo cambia inmediatamente a su volante, pero disciplinaria y reglamentariamente lo que marca es que cuando se aplica la ventaja no se va a retrotraer para castigar disciplinariamente, porque hablamos de un agarrón de camiseta y no de juego brusco. Así mismo, porque lo que se castiga pues es el daño táctico. Y el daño táctico es cuando justamente corta la jugada, y también el árbitro termina cortando la situación, ¿verdad? Pero en este caso la ventaja es la que bajó la posibilidad de que no sea efectiva la sanción disciplinaria. Ever, ¿y cómo se trabaja ahora lo de Ojeda? Porque está claro que la fecha anterior, por ejemplo, hubo el tema de las manos, cancha de Luqueño, que uno puede decir ese fue penal, otro no, que son discutibles y ahí apunta al criterio, ¿verdad? Pero cuando un árbitro ve lo que no existe y también lo ve con repetición, como fue lo del VAR, no creo que sea un trabajo, a ver, ¿cómo se mejora eso? Porque Ojeda coincidió con Dani que venía arbitrando bien, y fue un error por partida doble, pero que no tanto de criterio, ¿verdad? Porque el tema de las manos está bien, uno puede pensar diferente, para mí fue penal, para otro no, pero acá creo que había una concordancia de toda la gente de fútbol que no fue penal. Sí, en esto fue bien puntual. Nosotros escuchamos el relato de David, en donde él dice que en cancha ve una carga del defensor al delantero, y posterior a eso, cuando se va y se mantiene en su decisión, también menciona por lo mismo, ¿verdad? Que él ve una carga y que a él le parece esa carga que fue suficiente como para que se estabilice al delantero, cuando lo que nosotros vimos fue más un contacto normal en una disputa, y posterior a eso el delantero aprovecha y exagera una situación. El árbitro del VAR le dice eso, le dice que fue, mira, fíjate bien que fue una, o le dice... Sí, los de cabina detectaron de que abajo no hubo contacto, y que
la disputa era normal, de hombro a hombro, que no existía una fuerza desmedida para esa disputa y que no fue en la espalda, ¿verdad? Entonces eso es lo que trataron de demostrarle, y a pesar de eso David se mantuvo en su decisión porque creyó de que ese contacto, que el mínimo contacto que se nota que hubo, de que fue lo que le desestabilizó al delantero. No, importante que el VAR le haya dado su percepción, ¿verdad? Porque muchas veces el VAR dice, vení si estás seguro, y por ahí tampoco, pero acá el VAR le dijo el tema de arriba, contacto abajo, y se mantuvo. ¿Fabio? Sí, Ever, con respecto... son de las jugadas en donde nosotros le pedimos a los que están en cabina de que marquen postura. Evidentemente era una jugada muy muy dudosa, y en donde sí el árbitro necesita por la velocidad misma, porque si nos fijamos en las imágenes también David queda relativamente lejos porque fue un pelotazo y era imposible que llegue, ¿verdad? Y son de las jugadas que queremos que un árbitro tenga una segunda oportunidad para poder definir de mejor manera la situación. Ever, y con respecto a lo que Luqueño reclamaba, el presidente dijo que quería hablar contigo, el tema de unificar criterios. En aquel partido estuvo bien el árbitro, entonces, con respecto a las medidas que tomó, en uno penal, en el otro no, de las manos. Luqueño general, te digo. Sí, nosotros tenemos una reunión pendiente con el presidente de Luqueño, y justamente vamos a tratar esas jugadas que ellos creen en donde fueron perjudicados. Ever, el tema de la sub-20 que nuestros árbitros fueron y no tuvieron ni un minuto nuevamente, ¿preocupa? ¿Es algo que está pendiente para ustedes, la falta de figuración ya a nivel internacional? Porque creo que Derris López fue el que estuvo allí y no tuvo un solo partido para... Llegó y arbitró. Llegó y arbitró aquí. Claro, llegó y arbitró aquí exactamente, me acuerdo. Sí, evidentemente preocupante es porque la idea es de que nuestros árbitros también tengan esa posibilidad de surgir a nivel internacional. Lo bueno, o sea que el motivo no te puedo decir porque sería irresponsable hablar de eso, no tengo conocimiento, no pudimos tampoco hablar con la gente encargada del torneo, pero sí te puedo asegurar de que ellos físicamente están bien, de hecho llegaron y fueron designados acá también del nivel de Derlis. Creo que no hace falta hablar mucho, ya tuvo varios partidos internacionales y por eso justamente fueron convocados al torneo, ¿verdad? Pero por suerte para nosotros y que le necesitamos acá, ya están de vuelta con nosotros. David Ojeda fue desprogramado, ¿y por cuánto tiempo si es así? El tiempo no tenemos así dispuesto todavía, pero sí, él va a ser desprogramado. Evidentemente que tras una exposición de esa manera no es lo mejor designarle en un partido. En ese tiempo iríamos hablando con él, acompañarle en varias cuestiones en las que él pueda necesitar, hablar de la situación, del por qué ocurrió lo que ocurrió con él. Y una vez que entendamos de que ya está en condiciones, porque hay que entender que era uno de los árbitros de mayor proyección de lo que fue el año pasado y lo que iba de este torneo. Entonces va a ser trabajar un poco con él y después traerle nuevamente al rodeo. Ever, cuando decís desprogramado, ¿es ausencia solamente en cancha o también en el VAR? Porque recuerdo que en la primera día de Vivar se había equivocado con aquella jugada del apresurarse con el penal, y en la segunda fecha él no apareció en cancha y solamente estuvo en el VAR en el partido de Luqueño General Caballero. Cuando vos decís desprogramado, ¿es total o es cancha? Sí, desprogramado es total, cancha y cabina. Esto vamos calificando o estudiando por lo menos de acuerdo a la gravedad del error que nosotros consideremos. Entonces para nosotros esto es un error y por lo tanto lo de David es para tomarse unas fechas. Gracias, Ever Aquino, profe, muchísimas gracias por tu apertura y por hablar al aire. Muy gentil, muy amable. A las órdenes, abrazo grande. Ever Aquino, director de árbitros del fútbol paraguayo. Confirma David Ojeda desprogramado después del partido de Olimpia por la equivocación de cobrar un penal a favor del Olimpia que se convirtió en el primero del conjunto decano. Esto lo confirmó el propio Ever Aquino. No, esto es ponerle así a un
un árbitro, porque es exponerle, porque no se toma de la misma forma un error de un árbitro en comparación a lo que puede tener un jugador, porque lo del jugador, mismo ustedes, Bruno, no magnifican tanto, es diferente cuando un árbitro se equivoca. Lastimosamente esto le tocó a David, pero bueno, la idea es de que pasar también un mensaje claro de todo lo que venimos trabajando y hablando en este tiempo, que les sirva a ellos, a los árbitros y también a todas las personas que están detrás del fútbol. Pues esto, trabajarse y hacerle un seguimiento nuevamente a David, porque era uno de los árbitros de mayor rendimiento en lo que va del torneo, y trabajar con él para que vuelva fortalecido después de esto. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Johnny González nos informa: Lucas Barrios con lesión muscular es duda para el partido del sábado ante Olimpia. Esto es vendible, Twitty. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Divio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribiros al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera, un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión, más digitales, más humanos. Pechu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Es momento de tener tu for ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620. Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Perovisial 021-671-900 y conoce más. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento. No necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa
casa con Zika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones tubos premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Quiero entrar en debate tema Cerro Porteño. Fabio, vos tenés algo que cumplir, tenés lo de Nacional, los detalles. Juega hoy por Copa Libertadores de América. Ya dijimos... 21 horas. Sí, 21 horas. Nacional Huancayo. Tiene que marcar por lo menos el 1-0, ¿verdad? O 2-1 o... Claro. Pero un gol de diferencia siempre. Derrota o empate no le sirve, por supuesto. Gana por un gol de diferencia y van a ir a la tanda de penales directamente. Y si gana por 2 o más goles de diferencia Nacional, clasifica directamente a segunda fase, donde ya lo espera el Sporting Cristal. Ah, ya está. Sí, eso está definido. Qué bueno. Sporting Cristal. Sí, Sporting Cristal, segunda fase. Hablamos por... Voy a ver. Y de Sporting Cristal juega primero de visitante y después define en casa otra vez Nacional. Voy a confirmar, pero... Confirma eso, por sí. favor. Bueno, ¿qué se nos está perdiendo? ¿Hay algo que se nos pierde? Y vamos a hablar los detalles del partido nacional. Ya dijiste lo de Lucas Barrios. La gente triniense va a apurar de alguna u otra manera a poder contar con él. Quieren tenerlo para el partido contra Olimpia el sábado. Entrada agotada ya en Encarnación. Sí, a estadio lleno. Vos tenés la programación del campeonato también. Sí, señor, claro. Bueno, tenemos lo de Petrobras, OWI. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Recomienda evitar transitar por la avenida Guido Boyani, desde Capitán Nudelman hasta Avenida República Argentina. Cargado el tráfico en esa zona, así que le recomendamos evitar esta zona para llegarse hasta cualquier punto de la ciudad capital. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, quiero también ya ir a lo de la noticia del día, por favor, hoy. Así cerramos y dejamos ya tema de Cerro ahora para debatir. Quiero nomás repetir esto, lo de Olimpia. No se cerró lo de Junior de Barranquilla. Esto me lo confirmó el propio presidente, Miguel Cardona. Tiago Núñez, exdirector técnico de Paranaense, dirige al Sporting Cristal. Juan González. Gracias, Johnny, gracias. Gran Johnny. Acá figura como Juan González. ¿Dónde? Juan González dice en el grupo. Tiene ¿Cuándo le decimos Johnny? Tiene teléfono rojo y ha sido Johnny. ¿El calladito o no sé? Pregunto. No, el calladito. Seguro el corporativo, ¿verdad? No sé. Tengo mis dudas. Jorge Arias, Junior Barranquilla. Son aún negociaciones y no cierran. Miguel Cardona. La noticia del día, por favor. A ver. Tenemos la noticia. Mientras, te digo que si Nacional clasifica, va a jugar primero de local ante el Cristal. Claro. Primero. Claro, porque el Cristal está mejor ubicado, ¿verdad? Sí, y la vuelta va a ser en Lima. Por lo menos no va a tener altura una vez clasificado Nacional para jugar la segunda fase.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Aldo Bobadilla no va a renunciar. Dijo que tiene contrato y huir sería algo cobarde. Aldo Bobadilla no va a renunciar, dio la conferencia de prensa hoy y en 40 días más va a dirigir la selección sub-17, dicho por Aldo Bobadilla. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Con Caja Mutual y Farmoliva te llenan de beneficios. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras 103 sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Muy bien, a ver. David Ojeda desprogramado, lo confirmó Ever Aquino, árbitro del partido Olimpia Tacuarembó. Mirá que si no lo escuché mal en la recta final de la entrevista, más de una parece, ¿eh? Sí, más de un partido. Porque de programación decís. Sí, claro. Sí. Porque no, es que hasta ahora no había. Inclusive, porque en la parte final creo que dijo en plural. Los partidos dijo en los que vamos a trabajar con él para que se recupere y vuelva más fortalecido. Mirá que si él no hubiera tenido esta, para mí era un candidato súper votable para el clásico. Y vos le agregaste, Dani, para que no haya ninguna duda, inclusive en el VAR. Sí, él está desprogramado en el VAR. Repito esto, Twitty. Lucas Barrios es duda para el partido contra Olimpia. ¿Cuál es la lesión que tiene? Es una sobrecarga muscular. Ah, muy bien. A ver si ¿tenés el probable equipo de Nacional? Sí, el equipo que prepara Pedro Sarabia es con Héctor Espínola en el arco, línea de 4 zagueros con Claudio Núñez, Carlos Rolón, la presencia de Francisco Báez en la zona defensiva junto al chico Román como lateral izquierdo. Medio sector para Peta Brizuela junto a Edgardo Orsuza, Jordan Santa Cruz y la presencia de Matías Martínez. En ofensiva está anunciado David Fleitas para acompañar a Cristian Ocampos. De acuerdo al equipo que arrancó ante Huancayo, el partido de ida, había arrancado titular el argentino Alfaro en la media cancha para poblar un poco más ese sector, pero ahora Sarabia va a ponerlo a Fleitas para acompañar a Ocampos, para tener una fuerza ofensiva importante. Bueno, acá me envía el propio Twitty, enrostrándome, esta es la lesión que tiene Lucas Barrios. ¿Cuál es? Me dice Lucas Barrios y me envía mi propio tweet. El tweet de... Él me envía, o sea, la gran bobadilla. Bruno Pon le informa a Bruno Pon. Sí. Algo así. Hemos llegado a esto. Dame Dios, por favor, paz y tranquilidad, por favor, te pido. Clemencia y tolerancia. Hashtag triniense, bien. Lucas Barrios con lesión muscular grado 1, semitendinoso, 8 a 10 días de rehabilitación, y está ahí la venta correspondiente, Arbor. Está bien. Sí, bueno, entonces acá Lucas va a ser la gran Mbappé entonces, porque esto Trinidense publicó ayer, y si ellos pusieron 8 a 10 días, el partido dentro de 5 días, de lo que es el anuncio.
Claro. Y si dicen vamos a forzar. No, por eso, yo por eso te decía, yo creo que está afuera. Quieren tenerlo. No, ¿verdad? por eso. El tipo Mbappé, exacto. Yo cuando vi el parte dije, bueno, está afuera, pero si ahora voy a decir que quieren forzar es la gran... Es que está para arreglar Matías Almeida, pero no va a poder jugar. No va a poder jugar, por eso. Entonces, la intención es tenerlo a Lucas. No sé en cuánto por ciento, ¿verdad? Pero... Hablando de intención, ¿cuál es la intención de Twitty, decís vos? Al enviarme esto. No, hoy está bien, ya. Y cumplió él. Él cumplió pero estaba al tanto, claro. Sí, claro, sí, como que vos le preguntás a Fabio como si que va a decir una revelación y ella te da yo creo que fue pero me enrostra no, que me dice a ver, pero por eso te iba a decir de defenderse, porque no es que vos preguntaste muy inocentemente que digamos, ¿verdad? Entonces, como si anda. Es lo que te muestra de su eficiencia. Yo creo que acá ¿sabes qué? Yo el léxico de los pendejos ¿sabes qué mentira? Viejo, deja de romper los huevos. Acá te envío esto, voy a irle callar o alema. No. Yo creo que él... Mira, ¿viste? No, ¿viste? No, te desaprueba. Yo conozco ya el léxico de los chicos, hermano, de los pendex. O sea, que esto es como en el... Yo tengo 44 años, pero sé lo que piensa un chico de 20. Es lo que te quiero decir, muñeco, hace 5 horas que está en tu Twitter. Hace 5 horas está en tu Twitter. Decir eso es síntoma de que sos viejo. ¿Cuántas horas ya? Ahora levantó. Otro ya está. Hace rato ya. Ñande, ya a las 21:27 del 13 de febrero. Hace 12 horas ya está en Twitter. Te estoy diciendo que ayer ¿Y ya qué le costaba? Pero ¿qué le costaba cuando yo estoy diciendo como un boludo? Como un boludo. Por favor, Lucas, no me dice el tipo. Es lo que hizo. Después yo le insisto otra vez y ahí ya me tira el de ayer. No, por eso. Pero cuando vos le decís esto es vendible. ¿Y por qué no me dice, Bruno, ya publicamos ayer y ya Obama la... Ahora está físicamente. Y no te puedo decir. No, pero el oyente. Pero Twitty. Ahora se fue. No, pero el oyente. No. Porque para contar, pues. Hoy vos sabés que mi hija se calla nomás, ya no te dicen nada. Eso, ¿sabes qué, Bruno? Cuando vos decís. ¿Sabes qué? No hay cosa que certifique que sos un viejo. Cuando decís, yo le entiendo a los chicos. ¿Qué? No, yo le entiendo. No, yo le entiendo cómo hablan. No te pasa con tu hijo, que sabes que ya, o tu hija, no quieren perder el tiempo, sabes que no te quieren dejar en evidencia, parece. Como que no te explican, ya se callan nomás ya. No, por lo menos todavía, o sea, yo aprendo de ellos, ellos me dicen, papá, vos sabés cuál es el último meme, cuál es el último ASMR, cuál es el tema de... Yo aprendo. Pero a veces cuando vos le preguntás algo y medio se callan nomás. Pero también depende de cómo preguntes. Porque acá, vos cuando no dijiste un tono amable, Twitty, creo que esto es vendible. No. Ya te despertaste para más o menos así. No. Tu tono, no me quiera poner tu tono, y yo sé que me va, o sea, porque ¿sabes lo que hizo Twitty? Tipo en el tenis. En el tenis, cuando vos vas a recibir el saque rival, no hay necesidad que vos revientes la devolución. No, vos sabés qué te hace. Cuando vos ves que el rival es un tipo que saca fuerte, vos tenés que colocar bien nomás tu raqueta para utilizar esa misma fuerza en contra de esa persona. Entonces lo que hizo Twitty es esto. Vos arrancaste con una semi-acusación de esto es, mira, esto es Lucas Barrio. Y él lo que hizo fue, acá, hace 15 horas, ya publicamos con la venta correspondiente. Qué falta de respeto ya, no. Mira, no te das cuenta. Y bueno, está bien. Bueno, quiero ir a lo de Cerro Porteño. ¿Viste? Vamos a lo de Cerro Porteño. Quiero debatir lo de Cerro Porteño a fondo ahora, por favor. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero
nunca fue tan fácil. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% en cada una de tus actividades? Pufa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Cerro debuta en Copa Libertadores el próximo martes. Esperamos, porque tiene que ser paraguayística la explicación. Hoy estamos martes. Martes de hoy 14. en 8. De hoy en 8. Exactamente. De hoy en 8 días. Curicó estaba ganando 2-0 y Ante- terminó perdiendo 3-2. Ante la Calera de visitante ganaba 2-0 hasta el minuto 84. ¿Eh? Hasta el minuto 84. ¿Quién 2-0 es? ganaba, ¿eh? No, Sí, espera, claro. Curicó de visitante. Curicó de visitante. Ganaba 2-0. Ganaba 2-0. ¿Y después? Minuto 84 descuenta la Ah. Calera. Sí. Minuto- Unión La Calera. Unión La Calera, jugando de ¿De local. qué zona de...? Y hace poco tuvo rival paraguayo, no sé dónde Me juega. parece que es esa zona así de Sí, tipo sí. Cobresal, Sí, ¿verdad? sí, 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 la- Tipo Calama y zona compañía, desértica, sí, sí, tipo así. Calama. Sí, Unión La Calera, ¿no? Creo que está participando. No van a ayudar enseguida. En Sudamericanas. A los 91 empata. 2-2. 84 descontó. 91 minutos empató. El árbitro adicionó 7. En el minuto 96 le hace el tercer gol La Calera. Perdió Curicó Unido 3-2 después de estar ganando 2-0. Bueno, Cerro le va a ganar a Curicó, le va a pasar esto tranquilo, fácil. No sé quién es que me quiere discutir acá, porque primera participación. Pues sí, fácil, ¿por qué tiene que ser fácil? En Copa Libertadores, tiene que pasar, va a pasar Cerro. ¿Contra quién tiene que Cerro jugar? que todavía no ganó de local en el torneo local. Espera, Chun, ¿contra quién tiene que jugar Su afuera? hijo técnico, ¿no? Hay que hacerse fuerte de local de vuelta. Fortaleza Sí. o Maldonado. Ahí ya está jodido. Tercera fase. Fortaleza sería el rival. Así, teóricamente estamos hablando siempre. Y ahí, siguiendo la lógica, va a jugar el primer partido en Paraguay y después tiene que definir en Brasil o en Uruguay. Porque siempre tiene la ventaja esa de jugar como local, el que está en una fase más importante. Creo que en el ranking está mejor Fortaleza, ¿eh? ¿Contra Curicó a qué hora pero juega en el este martes? caso, no. ¿Dónde juegan? ¿En el Estadio Santiago Nacional de Chile juegan? En la cancha de No, Colo-Colo. En la cancha de Colo-Colo, perdón. Monumental. Sí. No, pero Federico, ¿Y no está mejor rankeado Fortaleza? No, Cerro creo que está mejor rankeado que Ah, Fortaleza. no, está es bien, probable. está bien, Sí, está porque es un... Y los dos entran en la misma fase. No Pero es como lo de en Cristal. los dos, vamos a suponer, Curicó Claro. ya está. Define acá Cerro. Sí. Y si pasa Fortaleza contra Maldonado, pasa Cerro, define también Cerro acá. Debería, porque creo que Cerro de los 4 tiene el mejor ranking. Bueno, la pregunta es la siguiente. Cerro está preparado para la Copa Libertadores de América y vamos a suponer que en estos 7 días lleguen los dos refuerzos o llegue un central el que va a ser el titular. Esa es una cosa así mágica, ¡pum!, en 7 días. ¿Será que llega ya para la... bueno, eso hay que ver, ¿verdad? Si ya llega para poder jugar, arrancar de titular, hacer dupla con Patiño, ¿verdad? Así sería la cuestión, ¿verdad? Es lo que están buscando. Que él llegue y que cuanto antes juegue con Patiño. Encontrar a ese jugador. La pregunta es, ¿está Cerro preparado ya para la Copa Libertadores de América? Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Vení a Bristol y aprovecha el LG Week. Disfruta una semana de precios
precios increíbles en productos de la marca LG, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Televisores, heladeras, equipos de sonido y mucho más. Equipo de sonido LG, 4.360, ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mes de los enamorados. En Sueño Lar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somieres. Línea Premium hasta agotar stock. Además el 40% en productos nacionales. 10 cuotas sin intereses pagando tu primera cuota recién a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueño Lar. Sentí tus sueños. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del banco Sudameris. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Síguenos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Energy. 13:48. Creo que vamos a quedar cortos de tiempo. Mañana. ¿Verdad? Mañana. Sí. Y ya le invitamos a la audiencia. El hincha de Cerro que opine, que opine. Voy a averiguar el transcurso de la tarde, porque mucha gente me noticia que da información durante el programa, ¿verdad? Entonces después te tira así un poco más. Como en los comunicados, la conferencia. Y todos siempre esperan, claro. Sí, es una... hoy el arbitraje apareció a las 8 de la mañana. Bien temprano. Sí. Bien porque fuimos bastante críticos y esta vez ya por lo menos rectificaron. Ya nos pusieron jugar el que nada que ver. Todas las jugadas que pusieron tenían sentido y después las explicaciones. Por eso... ¿Qué dijeron los ahí del aborigen? Que sí. Comprobamos lo que yo te dije en cancha. Sí. Que nadie la tocó. Eso claro. principalmente. Que claro, porque si la tocaba alguien... Ya era segunda jugada. Era segunda jugada. Claro. O sea, pero ellos entendieron que no tocó, entonces ven desde el remate de Orrego. Bien, estuvo bien, ¿eh? Ahí. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate
Infórmate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones. Canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. Cumplimos con todo, muy bien. Lo que quería es confirmar, y es así como decía, Cerro primero, si pasa la fase 3, es visitante. Es visitante primeramente Cerro y después define de local. Si pasa Curicó, vuelve a definir la vuelta en casa. Calera es de la zona de Valparaíso, aporta Johnny González. Aldo Bobadilla al aire. Una era que a mí me tocó vivir. Yo fui a los 2 últimos mundiales. Y como paraguayo, igual que ustedes, lo que más queremos ver en nuestra selección, no solamente en las juveniles, sobre todo en la mayor, porque es un orgullo siempre verle a tu país jugando un mundial, y hace mucho tenemos esa ausencia. Y hablo un poco de lo que dije anteriormente, el hecho de justamente no lograr en esta categoría, que es, me parece, el último peldaño que uno tiene para ir a la mayor, para hacer ese relevo, no sé si recambio, pero sí esa alternativa del seleccionador mayor de turno, para que pueda mirar un poco y que los clubes se fijen diferente, porque me parece que hoy, si los chicos venían clasificados, hubieran sido diferentes. Muchos seguramente van a ir a jugar en reserva, pocos irán a primera, y eso la verdad lastima un poco, porque a veces el jugador que hizo un proceso de selección se pierde y quizás tenía posibilidades de ser jugador de selección, y el hecho de no lograr una clasificación de repente frena un poco eso. Se debe mucho justamente a lo que hoy la APF propone también, ¿verdad? El apoyo en las formativas, en tener más jugadores en primera división jóvenes. El promedio de edad del fútbol paraguayo me parece que es un poco alto. También a veces encontrar muchos extranjeros en cancha, entonces hace de que por ahí somos un país pequeño y no tenemos de repente mucha cabida en esos detalles. Nosotros en nuestra época arrancamos jugando, no había sub-19 y yo jugué a temprana edad, y bueno, quizás por mérito propio también. Por ahí una suma de varios factores que quizás hace de que nosotros hoy estemos sufriendo esta necesidad de disfrutar un poco una alegría de ir a un mundial. Daniel Troche, Megacadena 780 AM. Aldo, si bien es cierto, ya creo que en la segunda pregunta ya contestaste el tema que pensás respetar tu contrato. Después de la eliminación, ¿pudiste hablar con el presidente y por ahí poner tu cargo a disposición por una cuestión de respeto y por una cuestión de nuevamente repito esto, el fracaso que sentimos y sufrimos en esta sub-20? ¿Pudiste hablar con él y específicamente poner tu cargo a disposición y qué él te dijo en este caso, si es que se produjo? ¿O vos querés que yo ponga? Porque están insistiendo mucho, y te voy a decir una cosa, eso es de cobardes. A 40 días de un sudamericano es de cobarde ir a dejar todo tirado. Y yo eso no voy a hacer. Sí, tengo que asumir una responsabilidad. Es muy fácil irme nomás y dejarle la responsabilidad a otro, y eso no es correcto. Eso no es correcto, y más siendo paraguayo y más estando en la selección. O sea que yo no voy a hacer eso. Sí hablé con él y no le presenté eso, porque no me parece correcto. No me parece correcto hacer eso sabiendo que tenés a 40 días al otro sudamericano que tenés que dar la cara. Pues es muy fácil irme a mi casa a descansar y dejarle la responsabilidad a otro sabiendo que nosotros iniciamos esto. Tenemos que termina bien. No va a terminar tan bien porque queríamos terminar clasificar las 2 categorías. Ahora nos queda una, esperemos clasificar, que es el sueño de vuelta de todos, pero tampoco no voy a sacar la responsabilidad de decir no me voy y le dejo a otro y tampoco clasifica y le echamos la culpa al otro profesional que viene. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas, y no le voy a presentar mi renuncia, voy a terminar respetando el contrato, y bueno, esperemos que
que ahí se cumpla, podamos cumplir el hecho de ir a un mundial y bueno, que ahí se vea qué va a pasar. Seguramente si ya no seguimos, seguimos. Y la verdad, me preguntaste a mí si yo pensaba, la verdad que yo creo sería correcto, profe, porque se trabajó mucho para un objetivo, se logró el ODESUR, cosa que no era el objetivo, y no se consiguió lo que se pretendía, el caso de clasificar al Mundial. Yo creo que podría ser lo correcto, ya que me preguntaste, profe, también te respondo. Está bien, es tu opinión, respeto, pero no estás acá y no vas a nunca sentir lo que yo siento acá. Gracias, profe, gracias. Jorge Izquierdo, 970 AM, Penalgen. Profe, si hay algo que destacar de lo que fue este sudamericano, ¿qué podría ser? Porque también el chico, el jugador que se fue, tenía muchas esperanzas de poder dar el salto. Hablo a nivel internacional de cambiar de equipo. Solamente 2 pudieron cambiar de equipos, 2 ofensivos. Y si bien es cierto, Paraguay no ha hecho tantos goles, se dio esa posibilidad. Ahora, pensando en la mayor, habló de recambio o por lo menos de alternativa. ¿Qué cree que quedó de positivo de esta selección sub-20 pensando a futuro? Yo creo que quedó positivo la primera fase más que nada, que fue después la segunda fue inexplicable todo lo que sucedió. Hasta hoy día seguimos trabajando, consultando, mirando reportes de nuestro rendimiento físico en recorridos, en aceleraciones, en todo lo que tuvimos en los partidos, y nos dimos cuenta perfectamente que había un desbalance muy notorio de lo que era jugar en el llano y jugar en la altura. Yo creo que hay jugadores que en el futuro, ahí ya hoy 1 o 2 jugadores ya fueron convocados, 3 por la mayor, quizás hoy se han observado también otros más. Creemos nosotros que son chicos que teniendo continuidad en primera división puedan ganarse en el futuro un lugar en la selección. Aldo, mencionaste al inicio, lo mencionaste en la última respuesta, en la anterior, el tema de la altura, que fue un problema enfrentar para Paraguay. Quedan 40 días, Ecuador es el país del Sudamericano Sub-17, desconozco si están confirmadas las sedes, pero está la posibilidad de la altura, evidentemente, al ser Ecuador. ¿Hay tiempo para preparar algo distinto? ¿Se piensa en preparar algo distinto porque podríamos tener el mismo rival más allá de los otros equipos propiamente? Bien, nosotros antes de saber el fixture y la sede de lo que fue el Sudamericano Sub-20, yo personalmente quería que sea primero Bogotá y después bajar allá, ¿no? Entonces íbamos a tener un poquito más de tiempo, de día, de adaptarnos. Coincide mucho el tiempo, el día en estar allá en la altura, el partido con Brasil, por ejemplo, que Paraguay fue un equipo diferente contra Brasil, que mereció, me parece, otro resultado, donde estaban un poquito mejor adaptados ya a la altura. La idea es, si se confirma Ecuador y si se confirma una ciudad de altura, ver la manera de irnos unos días antes, tratar de trabajar un poco allá, convivir con la falta de oxígeno y también el tema del balón, que el balón evidentemente tiene otro golpe, vuela diferente, y sobre todo con estos chicos que son mucho más pequeños, ¿verdad? Que solamente tengo 2 jugadores hoy que ya han jugado en primera división. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Garantizan inicio de clases en colegios privados. El vicepresidente de la Asociación de Instituciones Privadas del Paraguay, Luis Ramírez, desmintió unos rumores sobre que los colegios privados estarían postergando el inicio de clases u optando por la virtualidad ante los casos de chikungunya. Es una mala información y no es la verdad, aseveró. Lo que pasa en el mundo. Embajadora ante ONU, Nikki Haley, anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, formalizó su candidatura a la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones